Ahora, bueno, ahí está. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes, como siempre. Bueno, hoy tenemos un encuentro más, donde vamos a abordar lo que son los cuidados neonatales y pediátricos en patologías respiratorias, ¿sí? Así que bueno, buenísimo por sumarse. Antes que nada, les queríamos avisar, bueno, hemos visto que muchos han podido realizar el primer examen con temas 1 y 2, la mayoría pudo hacerlo, ahí vimos que hubo gente que no pudo completarlo, además de no, a ver, hubo gente que lo pudo completar, pero tienen presente en lo que son los encuentros teóricos y el laboratorio de simulación, ¿sí? Y hubo gente que hizo el examen y no hizo el laboratorio de simulación. Así que en ese sentido lo que les queríamos comentar, que cuando terminemos, cuando ya estemos en la etapa final del curso, vamos a habilitar nuevamente los exámenes que tengan pendiente, pero obviamente que vamos a cambiar las preguntas, ¿no? A ver, vamos a habilitarlos para los que no hayan podido hacer o les haya ido mal en un examen. Ahora, si no hicieron ningún examen durante todo el curso, bueno, no, eso ya no, ¿sí? Pero si les fue mal o no pudieron realizar un examen, al finalizar el curso vamos a habilitarlo nuevamente, cambiando algunas preguntas, ¿sí? Lo mismo con las prácticas de simulación clínica. Si de las 4 faltaron a una, bueno, vamos a hacer al finalizar una práctica, un encuentro en el espacio de simulación clínica global, digamos, para poder recuperar esa que le faltó, ¿sí? Pero sí, le faltó una, no si le faltaron unas 4, o si le faltaron 2, o si le faltaron 3. ¿Sí? Bueno, eso para que se queden tranquilos. Ahora las chicas después les van a hablar y les van a pasar la fecha del segundo examen, ¿sí? Con los temas 3 y 4. Y lo que le queríamos preguntar era si estaba la posibilidad de que hagamos el próximo, este sábado, como saben, tenemos el segundo encuentro en el espacio de simulación clínica, y lo que veníamos hablando con las chicas es si los podemos unir, ¿sí? O sea, si todos, ¿no? Algo así, María, si podemos acudir este sábado, obviamente en los 3 turnos, si alguno tiene algún inconveniente en ir este sábado, ya sea 9:30, 10:30 u 11:30, díganos por mensaje, porque la idea sería que lo podamos hacer este sábado y bueno, todos los estudiantes puedan ir en alguno de estos 3 turnos. Avísenos porque sabemos que muchos tal vez trabajan y se tienen que pedir el día con anticipación o viajan de lejos, pero bueno, vayan comentando por chat si alguno. Sí, la idea es que podamos hacer el de extensión y posgrado en conjunto, en cualquiera de estos 3 turnos, ya sea 9:30, 10:30 u 11:30. Si no, bueno, vemos de hacerlo en 2, pero escríbanos los que no pueden, ¿sí? Este sábado no voy a poder ir. Bueno, listo, perfecto, lo charlamos, no hay problema, ¿sí? Bien. Bueno, el que no pueda, nosotros igual, María, habilitamos, ¿no? Para que se anoten, sí, ¿no? Ya está habilitado Sí, eso. está habilitado desde el principio. Sí, ahí vamos a tener quienes iban el otro sábado. Bien. Como para ver quién puede y quién no. Perfecto. Bueno, fíjense, el que pueda sumarse este sábado, anótese en cualquiera de los 3 turnos, no importa que el cupo esté tomado, porque nos dimos cuenta de que entramos, el sábado anterior éramos alrededor de 16 estudiantes por cohorte, y estuvimos trabajando súper bien. Así que bueno, nos parece que tal vez podamos unirnos. Así que bueno. Bien. Bueno. Ahí dicen todos, Yasmín pregunta, ¿todos 10:30? No, tienen que elegir algún horario. Claro, igual si pueden, claro, hay que ver. Es una consulta, claro, ¿sí? Es una consulta, claro. no es obligatorio, era para ver si se podía. Si no se puede, bueno, vemos. Claro, no pasa nada. Claro, tranqui. Así que bueno, piénsenlo, y el que puede se anota en el Drive en cualquiera de los 3 turnos para este sábado. Y el que no, bueno, nos manda un mail o hace ahí un mensajito por el chat interno, y bueno, ahí lo charlamos, ¿sí? Claro. Bueno, perfecto. Bueno, nada, esos eran mis anuncios, mi aporte. Le dejo a las chicas que van a comenzar, así no perdemos más tiempo.
Sí, No, el examen, lo analizamos el último. examen. Sí, eso, Sí, el esa. examen va a estar habilitado las semanas 3 y 4, que es lo que vimos de termorregulación, recepción del recién nacido pretérmino, y lo que vamos a ver ahora. Eso va a estar incluido en el examen, que se va a habilitar para lunes y martes de la semana que viene, ¿sí? Igual que la otra vez, va a ser un formulario, o sea que ustedes lo pueden completar con el material en la mano, y se va a habilitar 48 horas. Traten de estar atentos a esas 48 horas para aprovechar a hacerlo, así no después les va a quedar para lo último con un recuperatorio allá en mayo cuando terminemos, ¿sí? Bueno, Bueno, ¿querés arrancar, Andrés? arranco. Esperen un cachito. A ver que quiero compartir pantalla completa. ¿Se ve? Sí. Sí, Bueno, voy a sacar esto de ahí aquí. viene, medio lento. ¿Eh? Ahí está, ahí viene bien. Bueno, vamos a hablar de lo que son las enfermedades respiratorias en el recién nacido y también en el niño pediátrico, ¿sí? Nosotros sabemos que cuando tenemos un paciente con alguna patología respiratoria, lo primero que tenemos que hacer que es valorar, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hablamos, ¿qué es valorar? ¿No? Cuando dicen, bueno, a ver, valora a este paciente, eso lo tenemos, sabemos que es como un repaso de lo que es enfermería, de cuando estuvimos estudiando los primeros años, y tanto nos decían valoración, 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 ¿no? Y cuando llega un paciente pediátrico o un recién nacido a una guardia, uno lo primero que hace como enfermera tiene el ojo clínico, empieza a valorar, empieza a mirar a este niño, a ver qué es lo que tiene, qué le está pasando, y ya estamos muy atentas y por ahí hasta nos vamos anticipando a, no sé, a, por ejemplo, si es un niño que nosotros vemos que tiene tiraje o que tiene necesidad de oxígeno, ya le estamos, o le hacemos un PAF, algo le vamos a hacer porque ya lo estamos valorando, ya sabemos que algo está pasando mal. ¿Y por qué es importante el cuidado respiratorio también, no? ¿Por qué tenemos que cuidar tanto a estos niños, más en esta época que ya empiezan los fríos? Empiezan las bronquiolitis y todo esto que vamos a hablar en el transcurso de esta tarde, ¿no? Entonces, cuando uno habla de valorar, sabemos qué es esto: obtener, examinar una información sobre el estado de salud de ese sujeto de cuidado que tenemos enfrente, y que estamos buscando evidencias de ese funcionamiento anormal o factores de riesgo que pueden contribuir a la aparición de algún problema de salud. Y cuando uno dice por qué es importante el cuidado respiratorio, o si es importante, sí, porque en el caso de los recién nacidos es la primera causa, la principal causa de ingreso a la unidad de cuidados intensivos o neonatales, independientemente de la edad gestacional. Pero, por ejemplo, en la mayoría de las neo, hasta los 15 días se reciben estos niños en el servicio de neonatología. Cuando estos chiquitos tienen 16 días, van a ir a pediatría. Por eso es tan importante que tanto pediatría como neonatología, las enfermeras estén de la mano, ¿sí? Por eso esto que se formen juntas, este posgrado que estamos haciendo, la intención nuestra es esa, que se junten, ¿sí? Neopediatría tienen mucho en común, y son chiquitos que por un día pasan a un lugar donde atienden niños más grandes, y que tenemos que aprender a valorar que los chicos recién nacidos o los prematuros no son pacientes pediátricos y tienen otros cuidados, ¿sí? A diferencia de un chico de término que ingresa directamente a la pediatría, que nunca pasó por la neo, pero es lo mismo, son niños más pequeños, ¿sí? También saber que esto, que es re importante, que es la segunda causa de muerte en los recién nacidos y que causa frecuente morbilidad, ¿sí? Quedan con una displasia broncopulmonar, si tuvieron alguna neumonía quedan con secuelas, ¿sí? El dato importante es esto, que en Argentina la mortalidad por enfermedad respiratoria en los niños menores de 1 año es la tercera causa de muerte, y en el grupo de edad de 1 a 4 años es la segunda causa de muerte, siendo la bronquiolitis y la neumonía las patologías de mayor incidencia. Y acá estamos hablando un poquito también, que a mí me gusta siempre hablar de la tasa de mortalidad. Recuerden que cuando uno dice la tasa de mortalidad infantil bajó, en realidad no es que baja la tasa de los niños de 5 años para arriba.
Lo que pasa es que disminuye la muerte de los pacientes neonatales, porque los pacientes neonatales es el componente duro de la mortalidad infantil, ¿sí? O sea, es la base. Si mueren muchos prematuros, aumenta la tasa de mortalidad infantil, ¿sí? Y si no, por supuesto, se mantiene, como está pasando ahora, pero la diferencia que hay en este momento, todos están muy asombrados, es porque bajó la tasa de natalidad, ¿sí? Y si ustedes se preguntan el por qué, es porque está el tema de, primero, en cuanto a los embarazos adolescentes han disminuido con esto de que les colocan un chips, o que hacen mucho más hincapié en lo que es los anticonceptivos, ¿sí? Es como que concientizaron un poco más en eso, pero también está la otra parte, que es el IVE, ¿sí? El embarazo, el embarazo legal el ILE, la interrupción legal del embarazo, del embarazo. Eso también hizo de que nacieran menos niños, ¿sí? Fíjense ustedes cómo disfrazan un poco esto de que hoy sí, bajó la mortalidad infantil, en realidad bajó por todas estas cuestiones, ¿sí? Ojalá sea por un mejor cuidado. Bueno, entonces, esto es como una introducción de lo que ya vamos a mostrar seguidamente a esto. ¿Qué es la bronquiolitis? Bueno, es una infección respiratoria aguda que afecta principalmente los bronquiolos y las vías terminales. Ustedes saben que en cuanto a lo que es un bebé prematuro, sus pulmones todavía siguen inmaduros. Todos vamos a tener la maduración de nuestros pulmones recién termina a los 8 años de edad. Pero en ellos específicamente ya vienen con un aditivo que fueron prematuros, que en algún momento tuvieron falta de surfactante y que tuvieron que algún tipo de dispositivo, como una asistencia mecánica respiratoria, un CPAP, o también que hoy vamos a hablar de lo que es el TAFO, la terapia de alto flujo. Entonces ya esos pulmoncitos ya quedan con alguna secuela, ¿sí? Que cualquier moquito que a un niñito recién nacido de la misma edad gestacional y del mismo peso, no le afecta a estos prematuros, los puede llevar a una internación, ¿sí? ¿Cuál es la población que afecta esta bronquiolitis? Afecta con mayor frecuencia a los niños menores de 1 año, con incidencia a los 6 meses, ¿sí? Y acá tiene que ver mucho el tema, bueno, de la lactancia también. Vieron que uno insiste tanto en la lactancia, que tratemos de que cuando están en los servicios de neo reciba la mayor cantidad, el mayor aporte de leche humana, ¿sí? Estos niños, pero es por todo esto, porque esto se ha comprobado que estos niños sufren menor alteraciones respiratorias, ¿sí? ¿Cuál es el agente etiológico? ¿Cuál es la causa de esta enfermedad? Lo primero a la cabeza, el virus incisional respiratorio, el 50%. Y después el virus de influenza, el parainfluenza, el adenovirus, el rinovirus. Pero el virus incisional respiratorio es el que más afecta a estos niños. La epidemiología, bueno, tiene un 50 a un 90%, como dijimos recién, por el virus incisional respiratorio. Los seres humanos son la única fuente de transmisión. Todos los niños tienen anticuerpos contra el virus adquirido pasivamente de su mamá, los cuales declinan en los primeros 6 meses de vida. ¿Y qué pasa? Si este bebito recibiera o tuviera una lactancia efectiva, les puedo asegurar que todo esto del virus y todo esto va a disminuir, ¿sí? Porque sigue recibiendo leche materna, que es lo mejor que puede recibir, la mejor medicación que puede recibir el niño es la leche humana. Bueno, la epidemiología dice que el 25 al 50% afectados, como dije, están en el primer año de vida, el 95% a los 5 años y el 100% en la edad adulta. La reinfección es muy frecuente. ¿Vieron estos niños que ingresan y están con secreciones? Bueno, pasan por diferentes dispositivos, se van de alta. Y al mes vuelven otra vez a recurrir. Bueno, y ahora justamente estamos en este tiempo hablando de esto, que ya nos tenemos que preparar para la época invernal, ¿sí?
que empiezan todos estos pacientitos, especialmente los nenes también de 5 años, que empiezan a compartir guardería, que empiezan a compartir jardín, ¿sí? No sé si ustedes vieron que o si les pasó, que cuando estuvimos con el tema de COVID, prácticamente no habían pacientes con bronquiolitis, muy poquitos, ¿sí? Así que, bueno, tiene que ver esto, ¿no? El tema del contacto. La transmisión ya la dijimos, es importante saber esto, que se transmite por contacto, que puede ser directo persona a persona o indirecto por algún objeto contaminado. Botas por flush, tos, estornudo, y esto de saludar y estrechar la mano y no lavarse las manos, obviamente, ¿no? Acá esto es un repaso, no es que, pero vamos haciendo es para tomar conciencia. ¿Qué es importante saber esto, no? Que el virus puede vivir durante media hora o más en las manos, por eso es tan importante el lavado de manos, siempre, 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 siempre lavado de manos, hasta 5 horas en los mostradores, por eso es importante cuando yo voy a preparar alguna medicación, a preparar algo, o no sé, en alguna mesada yo la tengo que desinfectar, ¿sí? ¿Con qué desinfectamos? Bueno, vieron que tenemos sulfaños, ¿sí? Que es sulfaño con alcohol, bueno, con algo que sea que desinfecte objetos inanimados, ¿sí? No con Pervinox, no con eso, porque eso no tiene efectos en objetos inanimados. Y bueno, esto de varias horas más en los pañuelos usados, bueno, ya esto de los pañuelos ya no se utilizan, pero también tenemos los descartables. Ojo con eso, porque muchas veces, ¿qué pasa? Se limpian la nariz, todo eso, y se los ponen en los bolsillos. ¿Sí? Eso lo hemos visto. Bueno, si usamos descartable, tic, tic, hay que tirarlo al tacho de basura y lavarse las manos. Por favor. Los factores de riesgo, bueno, es esto, ¿no? La lactancia ineficaz, el tema de las guarderías, el hacinamiento, el bajo peso al nacer, por sobre todo, el hábito de fumar de los padres, la presencia de los hermanos mayores que compartan habitación. En cuanto al hábito de fumar, nosotros cuando los niños se van de alta de los servicios de neonatología, uno lo que hace es hablar. Primero se le da la reanimación cardiopulmonar a los papás y a la familia, ¿sí? Y se habla también de el sueño seguro, que entra todo esto de hablar de que el hábito, si tienen algún familiar que fuma, cómo tienen que hacer la ventilación en sus casas, ¿sí? Con qué se calefaccionan, todo eso se habla antes de que los papás se vayan de alta, ¿sí? Se le hace todo esta forma de educar, de darle información para que no tengan que volver a ingresar, ¿sí? Porque la verdad que los pacientes que se van de alta y después tienen que reingresar es muy pesado, ¿sí? Es muy duro, lo vemos en los padres, sufren muchísimo, los papás y los nenes, ¿sí? Porque ya saben lo que les va a pasar. Cuando hablamos esto de la valoración, estamos viendo de qué, de ver la calidad respiratoria, ¿no? Y por supuesto, primero que todo, tenemos que saber los parámetros esperados en el sujeto de cuidado, ¿sí? Si voy a ver la parte respiratoria, tengo que saber cuál es el parámetro esperado en un paciente, en un recién nacido, ¿sí? ¿Qué frecuencia respiratoria tiene que tener? ¿Sí? Y eso me está hablando de que, bueno, es básico, ¿sí? La respiración normal sabemos que en los recién nacidos es diafragmática, ¿sí? Que es simétrica y relajada. Ustedes saben que cuando vienen los niños con patologías respiratorias, esto no lo vemos como un balancín, ¿sí? Recordar que los niños hasta el año de edad son respiradores nasales, y ahí también eso hay que explicarlo a los papás, que cualquier secrecióncita que tenga, cualquier moquito que tenga, si bien uno le enseña que lo tienen que aspirar con las peritas que vienen, algunos lo aspiran con perita, otros tienen nebulizador y lo aspiran, también hay que enseñarles y decirles que mucho aspirar también inflama, irrita, y hace que estos chicos, además de los mocos, no puedan respirar, ¿sí? Y ahí es donde está el riesgo de hacer un paro asfíctico, ¿sí? Entonces, hay que enseñarle a los papás esto. Si bien tiene secreciones, lo podemos limpiar con un pañuelito descartable, con lo que sea, pero no tanto de aspirar, porque se pasan de aspirarlos y lo que hacen es la irritación de las narinas, ¿sí?
Es necesario prestar atención en lo que son los hallazgos como la expansión asimétrica, si la valoración se realiza durante el periodo de adaptación, bueno, eso ya sabemos, por esto es cuando está hablando de cuando el niño nace. Y acá estamos hablando de otra patología, que es el síndrome de estrés respiratorio, taquipnea transitoria, bueno, después ya más adelante lo vamos a ver, pero... y prestar especial atención en cualquier elemento de valoración que nos indique que está teniendo alguna dificultad en esta transición, en esta parte de recién nacido. Bueno, un poquito nomás de cuadro clínico, porque ya lo vamos a ver con María también. ¿Qué es lo que se le ve al niño? Esto, la rinorrea, ¿sí? Vieron que es como esa pequeña agüita que tiene en la naricita, los papás se asustan y empiezan a ¿qué? A querer aspirar ese moquito. No, no hay que hacer nada, lo que hay que decir que si sale es limpiarlo, ¿sí? Y suave, porque si no se irrita también y se paspan, ¿sí? Si en 2 o 3 días, también hay que enseñarle esto, los niños recién nacidos no saben toser, eso por otro lado, y no sacan las secreciones. Y lo otro es, si tiene fiebre, entonces estos papás también nos tenemos que asegurar que saben tomar la temperatura y que saben cuáles son los valores de riesgo, ¿sí? Más de 37,5, acuérdense, y menos de 36,5, ¿sí? Eso se lo tenemos que aclarar a los padres, ¿sí? Y que tienen que tomárselo en diferencia de 1 hora más o menos, si el niño, ellos lo ven como que tiene temperatura, por ahí el chico está muy abrigado o está en un ambiente muy calentito, también hace que el nene, uno le tome la temperatura y para ellos le dé elevada, ¿sí? Entonces todas estas cuestiones hay que enseñárselos, porque si no aparecen en la guardia y le dice, hizo fiebre, ¿y cuánto tiene? No, tiene 37, no es fiebre. Entonces, pero tiene una secreción nasal, bueno, hay que verlo, ¿no? Por eso hay que valorarlo. ¿Qué le puede pasar si continúa 2 o 4 días con esta situación? Y va a tener, por supuesto, va a empezar a afectar la parte respiratoria. No va a poder respirar, acuérdense de esos respiradores nasales, aleteo nasal, taquipnea, van a tener hiperinsuflación del tórax, retracción intercostal, sibilancia, estertores crepitantes, finos, cianosis, apneas. Entonces, todo esto, si continúa y no le damos las pautas de alarmas a los padres para decirle, mira, si pasa esto, y esto, y esto, vos lo tenés que traer a la guardia, ¿sí? Y si no tenés un CAPS cerca, acercate al CAPS, ¿sí? Pero si no aparecen con estos chicos a las 2 de la mañana, que uno dice, pero ¿cuánto hace que están? No, hace 2 o 3 días, bueno, a ver, ¿sí? Y otra cosa importante que uno siempre les dice a los papás, como llamada de alerta de atención, en los recién nacidos es que no quiera comer, es rarísimo. Como ¿sí? Bueno, entonces, todo esto se va a tener que resolver, ¿en dónde? En el hospital. Entonces, último momento, se olvidaron de la familia, dejan la familia afuera, atienden al chico nomás, y la familia se olvida, no la dejan. Bueno, esta historia continuará, que ahora lo vamos a hablar con María en la próxima diapo. Bien, algo que les haya quedado. Igual ahora vamos a entrar en el tema más concretamente. Queríamos hacer como una distinción en cuanto a lo que es el recién nacido, ¿sí? Sí, Micaela. ¿Levantaste la mano? ¿No? ¿No? Ah, bueno, listo. Bueno. No, listo, continuamos entonces. Bueno, a ver si lo encuentro. Puede fallar. Tengo 2 pestañas. ¿Están viendo mi pantalla? Porque a veces cuando abro otra no la ven. ¿Están viendo lo que dice? Dice Zoom. Zoom, Sí, dice María. no, se ve Zoom, María. Listo, entonces no. Estoy en otra pantalla, pero no me la ve. Sí, porque tenía varias abiertas. Ahora sí. Ese problema que tengo siempre de que abro muchas cosas a la vez. Bueno, miren que vamos a correr esto. Vamos a ver un poquito de esto de las patologías respiratorias y de los cuidados de enfermería. Vamos a hablar más que nada sobre bronquiolitis, pero vamos a tocar un poquito lo que es neumonía y la complicación como
de la bronquiolitis que puede llegar a ser una neumonía, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es esto de cuál es los signos y síntomas, como decía André, el tema de que aparezca fiebre, disnea, tiraje, que el chico no quiera comer, que empiece a bajar la saturación de oxígeno. Entonces es el chico que va a llegar a la guardia con mucha dificultad respiratoria, con signos y síntomas que nos dicen que o tiene una neumonía o tiene una bronquiolitis. En menores de 1 año, generalmente vamos a pensar primero en una bronquiolitis, que es lo más frecuente. Ahora ya empiezan los fríos y se empieza a llenar los hospitales de chicos con dificultad respiratoria. ¿Qué es lo que solemos ver? Esto como aparece en la imagen, por ahí, bueno, los que trabajan con niños lo tienen requete contravisto, que es el tiraje, que se nota mucho más que en los adultos, que es eso que se hunden los músculos porque hay tanta dificultad para respirar que se empiezan a usar músculos que normalmente no usaríamos, ¿sí? Entonces acá lo que aparece es esto de el hundimiento entre los músculos que están entre las costillas, por debajo del esternón, ¿sí? Entonces eso es un signo que suele ser claro de que estamos empezando con el tema de la bronquiolitis. En general nosotros vemos esto con disnea, fiebre, ¿sí? El aleteo nasal ya es un signo tardío. Si el chico tiene aleteo nasal quiere decir que hay una dificultad respiratoria muy importante que nos va a alertar, ¿sí? Porque ya cuando las aletitas de la nariz empiezan a tratar de dilatarse para ayudar a la entrada de aire, quiere decir que hay una baja saturación y una disnea que es muy importante. Y las sibilancias que a veces se pueden llegar a escuchar hasta sin estetoscopio. A veces son tan importantes que se escuchan sin necesidad de usar nada. Las escucho en la guardia sin tener puesto nada para ampliar el sonido. ¿Por qué va a pasar esto? Como decía Andrea, tenemos un bronquiolo que es muy pequeñito. Si en un adulto es pequeño, en un niño va a ser todavía más pequeño. Entonces lo que empieza a pasar es que hay dificultad para el ingreso y el egreso de aire. El bronquio se vuelve más chiquito porque hay broncoconstricción, encima se edematiza, se inflama ese bronquio y también tenemos secreciones. Esa mezcla de las tres cosas va a hacer que aparezcan todos los signos y síntomas. Vamos a tener algunos chicos que van a tener más riesgos y que tenemos que tener más cuidado, ¿sí? Yo acá les pongo la imagen del cigarrillo al lado del nene, que uno lo pone muy nervioso, pero sabemos que tenemos chicos que son fumadores, tenemos bebés que son fumadores pasivos, pero si alguien fuma en la casa, aumenta las probabilidades de que aparezca bronquiolitis, porque el chico sin querer está fumando junto con padre, madre, hermanos o el que esté viviendo y que esté fumando. Después todo lo que signifique prematuridad, enfermedades concomitantes como pueden ser cardiopatías, inmunodeficiencias, todo eso va a hacer que tengan más riesgo. Entonces por ahí con estos chicos el cuidado es todavía más intenso que con el resto, ¿sí? Con todos vamos a tener cuidado, pero con ellos un poquito más todavía. Y después el tema de los hermanitos, que también sabemos las que somos madres o que tenemos sobrinos y chicos chiquitos en la casa, que cuando empiezan a ir a la guardería, ¿qué pasa? Siempre vienen enfermos y son como un transmisor que va y viene a la guardería con distintos gérmenes, con distintos patógenos, y para la bronquiolitis pasa lo mismo. Si hay un bebé en casa y el hermanito o el primito o el que sea va a la guardería, es muy probable que esté llevando y trayendo virus ida y vuelta. ¿Qué vamos a valorar? Bueno, más que nada, nosotros una vez que tenemos al niño dentro del hospital, lo que vamos a ver es qué pasa con esa mecánica respiratoria. ¿Cómo respira? ¿Cómo se eleva el tórax? ¿Hay tiraje? ¿No hay tiraje? ¿Cómo está la coloración? En niños es muy frecuente esto de que vemos la cianosis peribucal, la cianosis en los lechos de las uñas, cómo está la saturación de oxígeno, cómo está la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, si hay fiebre, si a veces llegan y tenemos todos los signos vitales alterados, todo producto de lo mismo, pero nos vamos a encontrar con un chico taquipneico, taquicárdico, febril, con baja saturación de oxígeno. Suelen llegar también deshidratados, porque como no quieren comer, se deshidratan muy fácilmente, sumado a la fiebre. Tenemos todo para que el chico llegue deshidratado, por más que es algo respiratorio, viene con una deshidratación, ¿sí? Lo tenemos que auscultar, está muy bueno que los enfermeros lo hagamos, que a veces lo vemos como si fuera una tarea solamente del médico, pero está muy bueno que lo hagamos y que acostumbremos nuestros oídos a los sonidos respiratorios. Y el tema, bueno, del aspecto. En general vamos a encontrar un niño que llega, o un bebé, un lactante que llega agotado, que llega sin energía, que rechaza el alimento,
que no llora, que solamente quiere dormir. Bueno, eso nos está diciendo de que hay una dificultad importante y que muchas veces quiere decir que se viene prolongando a través de los días. Una escala que se usa, que no sé si la han usado ustedes, por ahí me pueden contestar en el chat, es la escala de, o el score de TAL. Esta escala, que es la que aparece acá en la imagen, está muy buena porque nos permite hacer un checklist rápido para valorar cómo está este niño en relación a la complejidad, ¿sí? Nos da valores de frecuencia respiratoria, presencia de sibilancias o no, si hay cianosis y si hay retracción que aparece ahí con lo que les decimos normalmente tiraje, ¿sí? Y esto nos va dando distintas puntuaciones. De acuerdo a esta puntuación, por ejemplo, en la guardia lo que se hace es usar esta escala donde controlamos frecuencia respiratoria, se ve si hay sibilancia, cianosis y retracción, de acuerdo al valor que nos da, inclusive es si se decide la internación o no, ¿sí? Entonces, valores por debajo de 6, 7, generalmente no se internan, a menos que tengan otros problemas, como por ejemplo que vivan lejos o que no tengan una buena adherencia al tratamiento, ¿sí? Que haya causas sociales, y sabemos que los chicos que tienen de 7 para arriba son los que suelen internarse, por ejemplo. Esto después está en el material, así que se aparece ahí en la plataforma para que ustedes lo vean, pero por ejemplo en el tiraje, el puntaje más bajo va a ser que no tenga tiraje, y el puntaje más alto es cuando llega hasta supraclavicular, o sea, tiene subcostal, tiene intercostal, y llega hasta la parte de las clavículas el tiraje, el hundimiento de los músculos, ¿sí? En ese caso va a tener el puntaje más alto. Porque van a ver también, bueno, los que trabajan con niños seguramente cuando ingresan con bronquiolitis suelen ingresar como bronquiolitis TAL 8. Bueno, es una bronquiolitis que tiene un TAL elevado y que hay una muy grande dificultad para respirar. La transmisión, como decía Andrea, lo que nos preocupa es esto de que se transmita por las gotitas, que es muy común en todo lo respiratorio, pero también por contacto. Entonces, a veces esto de que quedan secreciones en distintos lugares y los niños andan gateando en el piso, tocando todo, después se llevan la mano a la boca, al ojo, a la nariz, por todos lados, bueno, es la forma de transmisión, ¿sí? En la internación también nos preocupa porque tenemos que hacer respetar que cada niño esté en su unidad de paciente y que no haya contacto con los otros y con las madres o los cuidadores, que a veces vemos que por buena voluntad la mamá de la cama 1 toma al niño de la cama 2 y en realidad eso a nosotros nos preocupa, no porque seamos antisociales, sino porque sabemos que es una forma de que se transmita y empiece a haber infecciones cruzadas, ¿sí? El agente número 1, sincicial respiratorio, y dentro de todo, cuando decimos que es una bronquiolitis por sincicial respiratorio, nos quedamos un poco más tranquilos que si es, por ejemplo, por adenovirus. Si es adenovirus, la presentación en signos y síntomas va a ser muy parecida, pero el adenovirus tiene más tendencia a dejar secuelas, como dificultades respiratorias a largo plazo, con displasia broncopulmonares, ¿sí? Hay niños que después de una bronquiolitis por adenovirus necesitan oxigenoterapia permanente, entonces ya nos preocupa un poquito más. Generalmente, si es sincicial respiratorio, lo transitan en algunos días y no tiene más complicaciones. Y bueno, la población, lo más común, estos niñitos menores de 6 meses, que van a ser los principales candidatos. ¿Qué cuidados de enfermería vamos a tener que tener con estos muchachitos tan pequeños? Principalmente, bueno, el tema del patrón respiratorio eficaz, hacer que mantengan un patrón respiratorio eficaz. Lo principal, la posición. Siempre vamos a tratar de que esté semi-Fowler, sentadito, ¿sí? Y también el tema de la alineación del cuello y la cabeza. A veces, recorriendo el hospital, uno ve baja saturación de oxígeno cuando estamos en la peor época de bronquiolitis, y solamente concentrarlo y posicionar la tráquea para que esté derecha, ¿sí? Acomodar la cabeza para que no esté flexionada, aumenta la saturación de oxígeno, ¿sí? Con un cuidado tan básico como este, que es la posición, que no hace falta ningún tipo de instrumento, mejora la saturación. Oxigenación, y esto va a depender de la indicación médica. Acá la imagen que les ponemos es de un dispositivo de alto flujo, que ahora lo vamos a ver, que se usa muchísimo en los niños y da muy buenos resultados.
pero la oxigenación, de acuerdo a la necesidad, al cuadro respiratorio, a la indicación médica, va a ser la elección del dispositivo de oxígeno, ¿sí? Que, por supuesto, como el oxígeno es un gas medicinal, es un fármaco, necesita indicación médica. La vía aérea permeable, y acá vamos a tener que aspirar secreciones. En el mejor de los casos vamos a tener como este nene que está acá con una perita y se lo puede hacer el cuidador y no nosotros, pero muchas veces vamos a necesitar hacer aspiración orofaringia, nasofaringia, porque si hay mucha cantidad de secreciones va a aumentar la dificultad respiratoria. Y acá tenemos un tema. Valorar si realmente necesita esa aspiración de secreciones, porque no sé si a ustedes les han aspirado secreciones alguna vez, pero la situación no debe ser muy cómoda, ¿no? Que introduzcan una sonda y que empiecen a aspirar. Cada vez que aspiramos tenemos riesgo de lesionar toda la mucosa. Cuando aspiramos podemos colapsar los alveolos y sacarle oxígeno. Entonces, la aspiración siempre y cuando sea necesaria. Nosotros lo hacemos con sonda, ¿sí? Lo hacemos con un procedimiento estéril preferentemente, no siempre se cumple, pero debería hacerse. Pero tiene riesgos también, no es un procedimiento que se haga de rutina. Todos los chicos con bronquiolitis le vamos a aspirar secreciones. Si es necesario, sí, ¿sí? Y la kinesioterapia respiratoria también, para hacer que esas secreciones sean más fáciles de expulsar. Y después vamos a tener todo lo que es soporte, que acá vamos a tratar de ayudar a que se desinflame ese bronquio y que haya menos broncoconstricción. Entonces se le dan los broncodilatadores, se le dan fármacos esteroideos también, como puede ser hidrocortisona, dexametasona, aunque se están usando cada vez menos porque los estudios dicen que en realidad no son tan efectivos en los cuadros, no mejora, ¿sí? Es como que los estudios que se han hecho es, aplicamos dexametasona, termina revirtiendo en 5 días. No aplicamos, termina revirtiendo en 5 días. Entonces no hay algo que fundamente de que realmente desinflame y que funcione mejor una cosa o la otra. Muchas veces se siguen aplicando porque es parte de la rutina, pero no hay estudios científicos que avalen que se siga dando dexametasona o hidrocortisona, ¿sí? Sonda nasogástrica abierta, muchas veces pobres chicos también, estamos con el oxígeno ya, y es necesario colocarle una sonda para que puedan expandir mejor el tórax, descomprimiendo el estómago. Entonces queda una sondita nasogástrica para poder ayudarlo a que respire mejor y cuando se pueda, que se comience a alimentar también por ahí. Y bueno, educar a la familia desde ya. ¿Qué otra cosa vamos a tener? Tratar de evitar que ese chico se deshidrate. Tiene alto riesgo de deshidratarse. Vamos a tratar de que continúe con la lactancia materna. Esto sería lo ideal. Depende de las dificultades que encontremos y de la posibilidad de que ese chico tolere alimentarse con el pecho. Es lo mejor porque va a ser lo mejor para el bebé y para la mamá. Pero sabemos que muchas veces eso no lo vamos a poder mantener en el tiempo, porque si hay mucha dificultad respiratoria, el hecho de succionar les significa un gasto de energía, aumenta más la frecuencia respiratoria, entonces generalmente cuando es una bronquiolitis severa no pueden seguir amamantando, ¿sí? En el caso de que no puedan succionar, se puede hacer una alimentación fraccionada, de a poquito, y preferentemente que esa mamadera que aparece ahí sea de leche materna. Si la mamá estaba amamantando, decirle que se extraiga leche para que no se discontinúe la producción de leche y que se le empiece a dar tomas fraccionaditas. Y acá también es mucha educación a la familia. ¿Por qué? Porque el chico venía tomando 150 mililitros de leche y ahora está internado y le dan 50. Entonces aparecen a veces los enojos y demás diciendo por qué le dan tan poca leche, por qué le mezquinan, pobrecito. Bueno, es para que en realidad no se distienda y no aumente la dificultad respiratoria, no es por otro motivo. En el caso de que no se pueda hacer alimentación fraccionada, lo que vamos a necesitar ya es ayuno, ¿sí? Que es bastante frecuente. Ponemos un plan de hidratación parenteral, sondita nasogástrica abierta, el oxígeno, ¿sí? Porque si no, ese chico se va a deshidratar porque no va a tolerar ningún tipo de alimentación. Y después lo que tenemos que hacer es, por supuesto, ver si no se está deshidratando o ya no llegó deshidratado.
En los niños muy pequeños, ¿qué es lo que vamos a ver cuando están deshidratados? Están irritables o muy somnolientos, cuesta mucho despertarlos, no tienen, si uno los ve que están letárgicos, pueden estar taquicárdicos, vamos a ver que hay pocos pañales para cambiar porque están empezando a estar en oliguria, ¿sí? Están deshidratados, orinan muy poquito, las fontanelas pueden llegar a estar hundidas, si la deshidratación es muy importante, hay llanto sin lágrimas y el pliegue va a ser positivo. Pero esto ya cuando tenemos una deshidratación marcada. Esperemos no llegar ahí. Otra cosa que va a aparecer para que tengamos como cuidado es la normotermia, tratar de que este chico no tenga fiebre, entonces vamos a tener que controlar frecuentemente la temperatura. Muchas veces por el aspecto, por la fascia, nos damos cuenta de si tiene fiebre, pero bueno, es importante estar con el termómetro y verificar, ¿sí? Para también, si tiene fiebre, a veces, ¿qué es lo que pasa en los servicios de internación? Aumentó mucho la dificultad respiratoria. Y cuando vamos a controlar, sí, está taquimneico, pero está taquimneico porque tiene 39 grados de temperatura, ¿sí? Bajamos la fiebre, disminuye la dificultad respiratoria también. Y en el caso de que haya temperatura elevada, bueno, lo que vamos a hacer es medios físicos que nos odian, por eso la imagen del bebé que está llorando, porque nos odian si tienen bronquiolitis, se sienten mal, tienen fiebres y los metemos en el agua. No es una experiencia agradable, pero es la mejor manera de bajar la temperatura, siempre y cuando estemos en condiciones, porque a veces ya les digo, este bebé está con sonda nasogástrica, con oxígeno, con un plan de hidratación con su bomba infusora y es muy difícil llevarlo al agua. Podemos usar algún tipo de pañito para bajar la temperatura, pero se nos complica a veces un poco esto de decir, uy, lo voy a llevar y lo voy a colocar dentro de la bañadera, porque ya empieza a estar muy invadido ese bebé para poder llevarlo a la bañadera y es preferible a veces los medios físicos en la cunita. Los fármacos también. ¿Qué le vamos a dar? En menores de 6 meses, paracetamol, y en mayores de 6 meses lo que se suele indicar es ibuprofeno, ¿sí? Siempre con indicación médica y en base al peso del lactante. Y después, bueno, esto también es importante para disminuir la angustia de la familia, que ingresa un niño con bronquiolitis, para nosotros es rutina, lo vemos como nada, nos parece un niño más que llega con bronquiolitis durante el invierno, no nos preocupa, ¿sí? A veces uno dice, no, está con un suerito, con oxígeno, ¿sí? Está bien. Para la familia es una gran angustia y está bueno explicarles esto de que los síntomas y los signos van a durar entre 1 y 2 semanas. Y muchas veces tienen momentos de mejoría y momentos donde vuelven a aparecer signos y síntomas y que es normal, que esto no es una complicación, que esto no quiere decir que está pasando algo malo, ni que se erró el diagnóstico. Está bueno explicárselo porque hay mucha angustia a veces en las familias, el chico está internado, lo ven con la máscara de oxígeno, piensan que sí, que va a pasar algo malo, y uno sabe que es lo esperable porque tiene bronquiolitis y que por ahí un día no tiene fiebre y parece que está todo perfecto y al día siguiente vuelve la fiebre, vuelve la dificultad respiratoria, lo volvemos a dejar en ayuno. Es un proceso de varios días y que no quiere decir que haya necesariamente empeorado, ¿sí? Es lo esperable. Está bueno avisárselo a los padres para que no piensen de que está pasando algo malo. Tengo un niño con bronquiolitis, lo que tengo que pensar es tratar de que no se transmita, porque es muy fácil esto del contagio, la transmisión entre los distintos niños que vamos a estar atendiendo, inclusive cuando llegan a terapia y necesitan un respirador. Bueno, tener en cuenta el lavado de manos, la precaución con los familiares que lo vienen a ver, que si lo tocan y tocan algo que puede estar contaminado, después se laven las manos, que no toquen la cama ni a otros niños, ¿sí? A otros niños que puedan estar internados, que a veces también, con la mejor de las intenciones, quieren ayudar al que está al lado, y nosotros lo que estamos viendo es que hay transmisión de microorganismos, ¿sí? Entonces está bueno explicar qué es lo que se hace y por qué, ¿sí? Viniste a ver a tu familiar pequeñito, bueno, quédate acá, toca todo esto mientras estás acá, salís, te lavas las manos y vas a tener todas las precauciones para no transmitir eso, ¿sí? Dar las pautas de alarma. Esto de que los papás, los hermanos y las personas que lo conocen van a ser los que más saben de ese bebé,
Entonces, está bueno, o cuando comparten el mate, me dice Rosa, oh, sí, ahí tenemos un tema con el mate. El mate es un temón, porque es tan cultural de los argentinos. Está prohibido, por ejemplo, en el hospital materno infantil, está prohibido tomar mate, pero nosotros sabemos que es muy difícil que se cumpla, porque es tan cultural eso de que no sabemos qué hacer, estamos aburridos y nos preparamos un mate y hay alguien tomando mate y nos lo empezamos a pasar. Bueno, dentro de la sala de internación eso a nosotros nos preocupa mucho porque en las manos y en el mate va pasando el sincicial respiratorio de manito en manito, y esa manito después es la que toca el bebé, la que toca la mesa de luz, la que toca la bomba infusora y la que va contaminando todo. Es muy buen ejemplo ese del mate, sí. Las pautas de alarma, les decía, está bueno tenerlas en cuenta porque que los papás sepan qué cosas sí me tienen que llamar la atención, ¿sí? Si vos lo ves que empieza a tener más dificultad respiratoria, si vos lo ves que venía comiendo y ahora no quiere comer, si te parece que tiene fiebre, bueno, cualquier cosa enseguida avísame. Esto del lavado de manos, fundamental, y para cuando vuelva a su casa, tratar de que no fumen con ellos dentro de la casa. Si van a fumar, que fumen afuera, e inclusive lo que se recomienda es que si fumaron, se cambien la ropa antes de agarrar al bebé. Es la cantidad de tabaco que terminan recibiendo esos bebés de papás fumadores es muy alta, ¿sí? Hay estudios que lo que muestran es tabaco en los pañales de los bebés, que los papás fuman y a veces te dicen fumo afuera. Bueno, fuman afuera, pero una parte de ese tabaco termina en las vías respiratorias, en las vías digestivas, y tenemos chicos que están fumando pasivamente. Y esto de que cuando son niños, ¿sí? A veces uno los ve con el suerito, con la sondita, con el oxígeno, con las distintas cosas, no nos olvidemos de que más allá de lo que estén pasando, siguen siendo bebés, ¿sí? Que a veces tratamos de tratarlos como si fueran grandes, o nos olvidamos de hacerles de mirarlos, de hacerles un chiste, ¿sí? De contener a la familia. Esto que nos pasa mucho a veces cuando estamos del otro lado. Tenemos a alguien internado y nos damos cuenta qué fríos que podemos ser, porque uno dice, hay un chico que tiene bronquiolitis nada más, no tiene nada grave, ¿sí? Porque para nosotros es normal, no está en respirador, decimos. Está bien. Pero bueno, por ahí para los padres, verlo con una bomba infusora, el suero, la sonda, el oxígeno, ¿sí? Que viene uno y lo ausculta, viene el otro y lo ausculta, para ellos es un shock. Entonces, esto de las partes anímicas y de tratarlo como un niño me parece que es muy importante. Ay, hablé mucho. Sí, y el otro de los temas que muchas veces los papás relacionan que cualquier dispositivo que se le coloca al niño es un respirador, y ustedes los escuchan llorando en los pasillos, no, y tiene un respirador, y lo pusieron respirador, y resulta que tiene solamente una narina, ¿sí? Una cánula de bajo flujo que le está haciendo de apoyo nada más. Pero ellos llaman a la familia diciendo que el chico tiene un respirador. ¿Sí? Y eso también hay que explicarle a la familia, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene el niño colocado? ¿Para qué sirve? ¿Sí? No terminologías médicas ni nada de eso, porque no estamos hablando del diagnóstico real del paciente, pero sí de lo que le estamos colocando al niño, aparte para que ellos lo puedan cuidar, ¿sí? Explicarle que tiene que mantenerlo el mayor tiempo posible, que no es muy beneficioso que el chico llore, se lo saque, se lo ponga, porque tampoco sabemos que ese oxígeno que tiene una cánula porque necesita oxígeno, ¿sí? Si no estarían con un aire ambiental. Todo eso hay que comunicárselo a la mamá, y la importancia que es que el niño lo pueda sostener. También hay que decirle que es una ayuda. Las primeras horas, como cualquier persona, si le ha pasado, vieron que cuando nos agarran esos resfríos que no podemos respirar, nos ponemos incordiosos. Imagínense los chicos, que ellos no entienden lo que les está pasando y encima le estamos poniendo algo en la nariz para que respiren. Ellos no entienden eso. El adulto le decimos, ¿te vamos a poner una cánula? Sí, pero los chicos no, tienen susto, se asustan. Entonces también hay que trabajar con eso, ser paciente con los niños, ¿sí? Hay que tratar de calmarlo, no de hacerle las cosas así como muy bruscamente, porque ellos se asustan. Así que a veces también hay que hablarles a ellos entienden. No, que hablamos con la mamá y el chico es un objeto que está ahí, no sé, le hacen de todo, el chico es un objeto. No, el niño entiende y hay que hablarle y está asustado, ¿sí?
Y lo otro que quería, esto que vos dijiste del mate, no solamente el mate, el tema que volvemos a insistir, por favor, el tema del lavado de manos, y yo soy una persona que todo el tiempo pienso en eso, porque recuerden que ¿cuánto vivía el virus incisional? 30 minutos o más en los objetos inanimados. Y vamos tocando todos, y no nos damos cuenta. ¿Sí? Y otra de las cosas que también, que a veces uno te está yendo al extremo, no, cuando van al baño, se lavan las manos, pero agarran el picaporte a mano pelada. Aprendan a que van al baño y agarran una toalla de servilleta y abren ese picaporte con la toalla de servilleta, es lo más sucio que hay. ¿Sí? Nos recontra lavamos la mano, salimos del baño, nos lavamos, estuvimos ahí un tiempo y ¿qué hicimos? ¡Tac! Tiramos la toallita al tacho y tocamos el picaporte. Un asco. Bueno, ni decirle si van a cualquier otro baño, pero específicamente ese, tienen que saber eso, que cuando uno va al baño también tienen que tener esa precaución. Otra cosa que suele ser un foco de contaminación son los celulares. Celular. Es que inclusive uno no lo piensa, pero estás en el baño y estamos con el celular. No sé si soy yo la única. No. Estamos en el baño y estamos con el celular. El momento justo. Tomamos la frecuencia respiratoria del niño y ¿qué cronómetro usamos? El celular. Y el celular muchas veces, ¿qué hacemos? Lo apoyamos en la cama para tomar la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca mientras está el cronómetro. Y lo guardo en el bolsillo. Y esto es también un foco infeccioso que lo vamos llevando por todas las habitaciones y no nos damos cuenta. Y a veces hacemos un lavado divino con clorexidina, me hice toda la técnica correcta de la OMS y después toqué el celular. Y el celular ese ya anduvo por todos lados. Por todos lados. Por todos lados. Cosas que a veces uno no piensa y ahí sirven para transmitir las infecciones. Sí. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de dispositivos de oxígeno. No sé si han usado, a ver qué dice, tomando la teta usando el celular de la madre. Sí. Tal cual. Sí. Bueno, pero ahí está la educación. Ahí, ¿sabes qué? No sé quién fue, pero ¿sabes qué pasa? Que si la mamá ve que vos usas celular o que ve que el enfermero usa celular, digo enfermero o otro equipo, otro profesional, usa celular. Sí. La mamá te dice, vos no me dejás usar celular a mí, pero yo la veo que están todo el día con el celular. Entonces, el ejemplo hay que darlo uno. ¿Sí? Que eso es una discusión eterna. ¿Sí? Porque los padres no se olviden que ellos van a estar con sus hijos, pero aparte son observadores. ¿Sí? Y nosotros le decimos, no te toques, no, tocaste acá y no te lavaste la mano. Y ellos ven que tocaron por acá, por allá, y después tocan otro chico. Capaz que no es el chico de ella, pero ven que tocan todos. Los padres, como dice el doctor Larguía, son los monitores, los mejores multiparamétricos que existen, porque ellos son los que, por eso a veces irrita tanto tener a los padres adentro de la unidad de cuidados intensivos, porque padres, familia, vamos a hablar de todo lo que es intensivo, porque son justamente los que nos llaman a esto, a decir, che, para, me vas a tocar y no te lavaste las manos, y a nosotros nos va a reenojar. ¿Vos quién sos para decir? No, sí, pero a ver, vamos a discutir a muerte, pero para los padres no lavamos las manos, ¿sí? Entonces, el ejemplo hay que darlo. Si vos no querés que la persona use teléfono, vos tampoco usás teléfono dentro de la sala. Es muy sencillo, esos son cambios. Y siempre está la educación a los padres y explicarle el por qué. El no por no sirve, hasta a nuestros hijos. Vieron que nos dicen, vos le decís no y el chico te dice, ¿por qué no? Y vos decís, no, porque tal cosa. ¿Y por qué no? Y bueno, hay que tener paciencia, son papás, tiene su mejor tesoro, el mejor tesoro de la vida internado, entonces tenemos que ser empáticos en eso, y bueno, y lo otro es dar el ejemplo. Si no querés que use el teléfono, o no querés estar diciéndole a cada rato, no lo uses en la sala. Hablo a salas generales, no solamente a un servicio específico. Sí, en todos lados pasa lo mismo. Claro. Bueno, vemos un poco de oxigenoterapia. ¿Han usado terapia de alto flujo? ¿Están ahí? Sí, me ponen bien. Sí. Bien. Pediátricos no, en adultos, bien, no en mi caso. Bueno, va variadito. Bien. Vamos a hacer un poquitito de repaso cortísimo de lo que es oxígeno y de los distintos tipos de dispositivos. Ahí siguen contestando. Poco solo en adultos, en pediátricos no. Bien, está bueno. Vamos a ir viendo entonces cuáles son las características del uso de terapia de alto flujo en adultos.
A ver si me deja compartir ahora, porque está medio loco esto. A ver, estafo. Bien. ¿Aparece oxigenoterapia de alto y bajo flujo? Apareció, Bien, apareció. bien. Sí, sí. Que no sé, que no esté loco otra vez. No, no, Bueno, tranquila. lo empezamos a usar este año, dice Micaela. Bien. Terapia de alto flujo es un dispositivo que vamos a poder usar, que se usa mucho para bronquiolitis y para distintas patologías, y después algo que mencioné medio hacia el pasar es que algunas de las bronquiolitis se sobreinfectan, ¿sí? Las bronquiolitis están producidas por un virus, ¿sí? Eso no hay discusión. En algunos casos pasa que está cursando la bronquiolitis con un virus y aparece una bacteria y produce neumonía, o sea que es una sobreinfección, ¿sí? Que esto también está bueno explicárselo a los papás, porque suele pasar que no entienden por qué tengo un chico con fiebre, que le cuesta respirar, tiene moco verde, nos dicen a veces, ¿por qué no le dan antibióticos? Es una gran discusión que solemos tener con los papás. No, a ver, no le están dando la medicación que necesita, el chico necesita antibióticos porque tiene fiebre, porque tiene moco, porque no puede respirar. Entonces, a veces cuesta que entiendan que si es un virus no lo necesita. Quizás días después va a pasar que sí necesite antibióticos. Entonces, bueno, a veces el comentario de los papás era, viste, al final sí le pusieron antibióticos. Se va a colocar solo en caso donde se sobreinfecta esa bronquiolitis y ahora tiene una neumonía agregada. Lo que arrancó como una bronquiolitis terminó desarrollándose una neumonía, que ahí sí suele ser por bacterias y sí necesita antibióticos, ¿sí? Que esto a veces, ya les digo, muchas veces no lo entienden los papás, y es lógico porque no tienen por qué saberlo, porque ellos no estudiaron, pero a veces se enojan, y es más, nos ha pasado de algún caso donde vemos padres que a las escondidas le están dando antibióticos para las bronquiolitis, ¿sí? Por eso lo importante de poder hablarlo, ¿m? Que no es que se equivocó el médico, sino que no lo necesita realmente, si no se le daría. Oxígeno. ¿Por qué le damos oxígeno a alguien? A ustedes les digo. ¿Por qué le damos, ¿por qué les damos oxígeno a alguien? ¿Por qué le No, daríamos? no sé, no sé. No No sabe, no sabe. responde. Y ya no me extraña, no me extraña de No, Anse que no sabe, no no, sabe. no, no. No. Este, ¿Por qué le damos a alguien oxígeno? ¿Cuál es la concentración del aire, del oxígeno en el aire? 100%, 20%, 5%, 43%. Ujú. Porque hay baja saturación, ahora todos me contestan 21, bien, Estamos. muy bien, están ahí, menos mal. Ahí vamos. ¿Sí? En el aire ambiente tenemos un 21% de oxígeno, lo que estamos respirando todos ahora sin ningún suplemento es 21%. Estos niños que tienen dificultad respiratoria, ese 21% no les alcanza, entonces lo que vamos a hacer es aumentar ese porcentaje para que llegue buena cantidad de oxígeno a las células y a todos los tejidos, ¿sí? Entonces nosotros aumentamos esa proporción de oxígeno con un dispositivo. De acuerdo a la dificultad respiratoria que aparezca, ¿sí? Porque lo requiere la saturación baja, me dice, bien, yo sigo leyendo los Sí. comentarios. De acuerdo al nivel de saturación que tenga y la dificultad respiratoria, va a ser el porcentaje de oxígeno que necesite, ¿sí? Esto de que es un fármaco y tiene efectos adversos, que a veces parece como que nosotros no, porque estudiamos y sabemos que es un fármaco, pero pasa que a veces el razonamiento que tienen los padres o inclusive las personas adultas es, me dan un poco de oxígeno, estoy mejor, me pongo mucho oxígeno, voy a estar mucho mejor. Bueno, pasa que hay gente que abre el oxígeno al máximo pensando que con eso va a acelerar la recuperación, por ejemplo, y sabemos que esa hiperoxigenación, ni que hablar en los pacientes neonatales, ya quedó claro que es un riesgo, pero en los niños un poco mayores tampoco se debe colocar, ¿sí? Va a tener efectos adversos ese oxígeno. Pasa mucho en adultos, me dice, sí, Sí. eso de que yo siempre cuento la misma anécdota, pero tengo mi amiga que era asmática, que en paz descanse, y una vez la internaron y tuvo ese razonamiento y ella me lo contaba muerta de risa, ¿sí? Si me dan un poquito de oxígeno, mejoro, me dan mucho oxígeno, me voy a ir a mi casa más rápido, así que abrió el oxígeno al todo por ciento y cuando se despertó se había desmayado, ¿sí? Porque era demasiada la cantidad de oxígeno que se había puesto. Bueno,
está bueno explicarle esto a los padres, inclusive también con los tipos de dispositivo. ¿Por qué mi hijo tiene puesta la máscara que le molesta y el de allá tiene puesta la bigotera que es mucho más cómoda? Bueno, son distintos tipos de dispositivos de acuerdo al porcentaje que necesite cada uno, ¿sí? Que también, nosotros lo sabemos, es obvio. Bueno, ellos no, y no entienden a veces por qué no le queremos poner oxígeno o por qué le ponemos uno y no el otro. Lo más común que se va a usar, bueno, para infecciones respiratorias, para problemas cardíacos también, cuando hay convulsiones, lo vamos a usar, y cuando hay algún tipo de patología que hace que no pueda haber intercambio gaseoso. Y acá tenemos dos términos que suelen ser para confusión. Uno el flujo y el otro la FiO2. El flujo va a ser siempre la cantidad de litros por minuto. Nosotros tenemos ahí un flujímetro que lo que va a medir es cuántos litros por minuto de oxígeno estamos aportando, que no es lo mismo que la fracción inspirada de oxígeno, que va a estar expresada en porcentaje, que es cuánto de ese oxígeno va a llegar realmente inspirado al paciente. Son dos términos que a veces se nos hace un poquito de lío, ¿sí? Flujo en litros y la FiO2 en porcentaje de oxígeno. Los reguladores van a venir diferentes. Nosotros, por ejemplo, en la pediatría teníamos hasta 15 litros y ustedes en la neo, André, hasta 3 era que tenían. Hasta 4 y 2,5 también, ¿no? Pero Claro. eso para usar con, claro, con cánula nasal, ¿sí? Porque, bueno, es bajo flujo justamente. Claro, hay que fijarse cuando estamos trabajando con los niños cuál es el regulador que tenemos, porque a veces si no miramos con atención, podemos llegar a pensar que tenemos este que llega a 15 y en realidad es uno que llega a 2, 3. Entonces hay que mirar en la barra cuál es la cantidad de litros por minuto que me va a dar este manómetro, ¿sí? Sí. Eso me va a dar la cantidad de litros que yo puedo llegar a aportar. Por ahí yo tengo un niño que necesita 10 litros y tengo un flujímetro que me llega a 3, ¿sí? Por más que lo abra del todo, no va a llegar nunca a 10. Eso en algunos lugares está bueno tenerlo en cuenta. Sí, reconocer qué material o qué equipo tenemos para trabajar es sumamente importante también. Sí. Y saber que para qué sirve cada uno, que no es lo mismo poner, por ejemplo, una narina, ¿sí? con un flujímetro de 15 litros que con una de 2 o 3 litros, ¿sí? No es lo mismo. Porque para la cánula de sal uno le puede poner 0,2, 0,1, que con el de 15 litros es imposible, ¿sí? Eso también lo tenemos que entender, que no es lo mismo. Claro, es como las jeringas, ¿vieron que uno dice, tengo que cargar 0,1? Claro. Cargas con una de 10, es imposible, no vas a poder Imposible. cargar nunca exacto. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Para que sea más exacto necesitamos el flujímetro que es más pequeñito, si no va a ser a ojo y no corresponde, mucho menos en neonatología. Sí, tal cual. Tipos de dispositivos. Bajo flujo, la famosa bigotera o cánula nasal, la máscara simple y la máscara con reservorio, que esta muchas veces se piensa que es alto flujo. No, ¿sí? Y en alto flujo tenemos la cánula nasal de alto flujo, que ahí vamos a ver un poquito, y Venturi. En los niños es muy común que pasemos de la cánula nasal, máscara simple, máscara con reservorio, y directamente a la cánula nasal de alto flujo. Venturi no es tan usada, se podría llegar a usar, pero en general lo que es máscara para niños no es bien tolerado, no la soportan mucho tiempo. Lesiona lo que es la piel, entonces lo que es máscara en general mucho tiempo no la van a tolerar. Lo más factible va a ser la cánula nasal, por un tiempo las máscaras y después ya pasamos directamente al alto flujo, ¿sí? No, en el alto flujo, la diferencia con el bajo flujo es que estos dispositivos lo que aportan es todo el oxígeno necesario. Si yo pongo que sea el 60%, lo que le va a llegar es el 60%, ¿sí? En el bajo flujo hay una parte que se toma del aire ambiente. Entonces se mezcla ese oxígeno que yo estoy dando, se va a mezclar con el aire que va a tomar del ambiente. Entonces no va a ser tan exacto, ¿sí? Como el alto flujo. Y esto está bueno para tenerlo en cuenta cuando nosotros pensamos en la terapia de alto flujo, es este segundo escaloncito, ¿sí? Estas van a ser lo primero que se va a intentar colocar, las cánulas nasales, las máscaras, ¿sí? Vamos siempre a tratar de poner lo menos posible de oxígeno porque tiene efectos adversos.
En el caso de que no haya mejora con estos dispositivos, los médicos indican terapia de alto flujo, que es un escalón entre la ventilación con CPAP o ya la ventilación invasiva y el respirador. Sí, y quiero decir una cosita, Mari. Acá lo importante, que antes la terapia de alto flujo, o el TAFO, o CAFO, como lo quieran llamar, se hacía solamente en las terapias, ¿sí? Ahora, normalmente, uno ve normalmente que lo pueden hacer en las salas de pediatría, que fue todo una cuestión, ¿sí? Porque si ustedes saben, la parte de pediatría, lo que es el materno, las chicas, las enfermeras tienen muchos pacientes, son pocas, y me acuerdo que cuando le dijeron que iban a abrir una habitación con cuatro equipos para hacer la terapia de alto flujo, fue todo un tema. María estuvo en ese proceso también, porque ella estaba, no me acuerdo, en ese momento, y bueno, cuando bajamos para empezar con todo este tema, fue una resistencia. Vieron que los cambios a veces cuestan, se hace esa resistencia, nadie quería hacer nada, no querían escuchar, habíamos ido en diferentes turnos para explicarles. La verdad que es un uso sencillo y realmente los chicos, si uno hace bien las cosas, tanto como el enfermero como los papás, porque acá acuérdense de la palabra socio, no somos enemigos de los padres, somos socios. Nosotros queremos que el chico salga lo más rápido posible y los papás lo mismo, entonces no podemos ponernos en contrario, ¿sí? Bueno, la cuestión es que, bueno, se capacitaron muchísimo, estuvieron muy atentos y ahora ya las chicas manejan el alto flujo como nada, como si fuera una cánula nasal, ¿sí? Porque vieron los resultados, vieron que era efectivo, tuvieron muchas de las cuestiones que nosotros le dimos, muchos tips que estuvimos hablando, porque después estuvimos capacitando, aparte con María, sobre este tema, en los diferentes turnos, bueno, y ellos vieron que todo lo que le decíamos tomaban y prestaban atención. Bueno, mirá, la terapia de alto flujo puede fallar porque, bueno, fíjate la cabeza, fíjate cómo, si tiene la boquita cerrada, fíjate si tiene una sonda, bueno, chequeale de sacarle el aire que se le va al estómago, obviamente, el estómago distiende y no deja que los pulmones desciendan, entonces, por eso también es esta dificultad respiratoria. Les enseñamos a usar el score de tal, que también fue buenísimo porque ellas también lo aceptaron. Y eso, que un colega nuestro también diga, bueno, sí, lo empiecen a usar, y que cuando tengan que llamar al médico lo puedan decir con la terminología adecuada, mira, por favor, vení a ver este bebé porque el score de tal me da 8, 9, el médico sabe que está hablando o sea, que lo que le está diciendo es real, porque cuando le dice que es 8, 9, entonces tiene tiraje intercostal, tiene aleteo nasal, ¿sí? Requirió que le aumente un porcentaje de oxígeno, ¿se entiende? Por eso es tan importante la capacitación, y por eso es tan importante que nosotros también estemos al lado del paciente y al lado de la familia. ¿Sí? ¿Qué valores se utilizan en el TAFO? Bueno, TAFO, ¿es terapia de alto flujo o cánula para alto flujo? ¿Sí? Los números, mirá, nosotros empezamos bajitos, ¿sí? Hay unas cuentas que se hacen, pero se empieza por 2 litros por kilo. Litros, viste que está la diferencia de litros y lo que es el AFIO2. Acá estamos hablando de litros, ¿sí? ¿Con cuánto uno empieza? ¿En cuánto uno lo va a programar? Lo vamos a programar a 2 litros por kilo, pero sabemos que el chico que... Perdón, María, Sí, no. No, María, porque son cuestiones que hemos visto nosotros, pero... Sí, largo y tendido. Claro, entonces nosotros ya como ya empezamos aprendimos a valorar a este paciente con esta dificultad respiratoria, ya lo estamos anticipando, este chico va a necesitar seguramente la terapia de alto flujo, ya vamos arrimándonos con el equipito, ya lo vamos programando, ¿sí? Entonces, y ya sabemos que es 2 litros por kilo, ¿sí? Si un chico pesa 8 kilos, ¿cuánto le tendríamos que poner? Al equipo, a litros. ¿Cuántos litros le tengo que poner a ese paciente? Si pesa... 2 litros por kilo, 2 litros pesa por 8 kilo. kilos. Pesa 8 kilos. Claro, muy bien, 16. Bueno, ustedes fíjense, como cuando uno le pone el flujo a 16, está muy bien, perfecto, es mucho flujo de repente, es verdad que lo requiere.
tenemos que, como cuando hablamos de la FiO2, todo tiene que ser gradual. Vamos a llegar a esos 16 litros, ¿sí? Pero vamos a ir haciéndolo gradualmente a medida que lo va tolerando. Más en los chicos, que si bien lo requieren, pero si uno le pone de repente este flujo, ¿sí? Acuérdense, en este alto flujo, él va a sentir sensación de ahogo, no sensación de bienestar. Por eso todo tiene que ser cuidadoso y regulado, ¿sí? Van a llegar a los litros que requiere el niño, pero lo vamos a hacer en forma gradual, ¿sí? Y la FiO2 va a empezar al 100%, y después, a la hora, o a los 30 minutos, que por lo general son 30 minutos, una hora, vamos a ir viendo si va mejorando o no, y ahí también vamos a empezar a bajar gradualmente el oxígeno, ¿sí? Bien. Bueno, no sé si seguí, María, porque no vamos a terminar. Se pone hablando para más. No, te estoy cargando, no pasa nada. Bueno, ¿por qué usamos esta cánula de alto flujo? La verdad que el resultado es buenísimo, los que la han usado en niños o en adultos lo conocen, es mucho más cómodo, y lo que tiene es que aporta una cantidad de oxígeno controlada, ¿sí? Como es alto flujo, aporta un poco de presión para que el alveolo se distienda y no se colapse. Entonces, por eso también es lo que André dice, hay que irlo subiendo de a poco. ¿Por qué? Porque el niño o el adulto es lo mismo. Cuando le ponemos la cánula de alto flujo, la sensación que tiene al principio es que entra mucho aire de golpe y resulta molesto. Entonces, una práctica que se hace es ir subiendo gradualmente hasta llegar a la cantidad de litros y a la cantidad de FiO2 para que no resulte tan molesto, ¿sí? Entonces, está bueno pensar en eso porque en general durante la primera hora vamos a ver que el chico o el adulto no quiere saber nada, se quiere sacar la cánula, le molesta, tiene la sensación inclusive de ahogo porque llega mucha cantidad de oxígeno junta. Después, con el tiempo, se va pasando esa sensación y resulta cómodo, pero en principio no, ¿sí? Otra cosa que hace es calentar ese oxígeno, ingresa caliente y ingresa húmedo, ¿sí? Ingresa tibio a la temperatura corporal e ingresa húmedo. Eso ayuda también a que sea más confortable, no es el aire que ingresa frío dentro de las narinas, ¿sí? Ayuda a que ese pulmón esté humidificado, esté caliente, a que las secreciones sean manejadas mejor. Entonces está bueno para este bebé el hecho de que el oxígeno llegue caliente a la misma temperatura corporal, hace que no tenga que gastar sus reservas de energía para calentar el oxígeno. Eso también es importante. Y bueno, va a mejorar la parte respiratoria porque disminuye el espacio muerto, ¿sí? Ustedes se acuerdan que nosotros tenemos, cuando respiramos normalmente, un espacio muerto. Esto, como ingresa el oxígeno a presión, hace que ese espacio muerto de intercambio gaseoso sea menor. Entonces mejora el patrón respiratorio en muy poco tiempo, por lo general. Nosotros cuando lo empezamos a implementar, bueno, como decía Andrés, fue todo un tema, ¿sí? A mí me tocó estar ahí como jefa junto con otra enfermera, y fue muy difícil porque era todo un desafío, había que conocer los equipos, como que aumentábamos complejidad en un lugar que, para los que no conocen, es un lugar que tiene 60 y pico de camas, donde suele haber 4 o 5 enfermeros, entonces era bastante complejo. Pero después, cuando empezamos a ver los resultados, es maravilloso porque realmente tenemos un niño con una dificultad respiratoria muy marcada y a veces a la hora o a las 2 horas es otro chico, ¿sí? Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia respiratoria, al poco tiempo se empieza a alimentar y está con la familia. Está muy bueno porque antes este niño, al no tener el tafo, iba a la terapia, ¿sí? Y iba a la respiración mecánica, ¿sí? Porque no estaba este escalón. Yo ya le había puesto cánula nasal, máscara con reservorio, no mejoraba la saturación, había que entubarlo y pasarlo a asistencia respiratoria. Y estar en terapia y lejos de la familia. Con esto pudimos hacer que esté con la familia, muchas veces empezar a alimentarse a las 2-3 horas porque disminuía la dificultad respiratoria, y continuaba con la cánula, a veces un día, 2, depende de cada niño y de su evolución. ¿Cómo van a ser los equipos? Si los conocen de adultos, son iguales, ¿sí? Nada más que vienen para regularlos para el modo pediátrico o neonatal, y tienen esta humidificación activa. En esta parte se va a colocar agua destilada para hacer la humidificación. Esta parte de acá abajo es un calentador donde se regula la temperatura entre
34, 37 grados aproximadamente, ¿sí? Después lo que va a tener son estas tubuladuras que tienen una resistencia, entonces todo el aire se va calentando en el trayecto hasta llegar a la cánula, que también eso está bueno porque hace que no se enfríe desde acá hasta la salida de la cánula. Va a tener toda esta tubuladura con la resistencia, ¿sí? Que es un tema si hay que lavarlo para que no se arruinen. Este comentario es muy de hospital público, que lavamos todo y reutilizamos todo, ¿no? Por ahí en las clínicas se usan cosas descartables. Bueno, nosotros reutilizamos. Y bueno, lo que se va a regular con estos equipos es la FiO2 y el flujo, la cantidad de litros por minuto, ¿sí? Hay algunos que se conectan a oxígeno solamente y toman aire del ambiente, y otros que se conectan a oxígeno y aire comprimido. Eso depende del equipo que tenga. Y el equipito hace solo la mezcla. En general son parecidos a alguno de estos dos, de acuerdo a la marca, van a ser diferentes, pero el funcionamiento es igual, ¿sí? Todos tienen el calentador, tienen para la humidificación, suelen tener una tubuladura larga que va conectada a la cánula, y una tubuladura corta que es de donde vienen los gases. Algunos vienen como este modelo que está bárbaro, que ya trae el saturómetro, pero después, bueno, vienen distintos tipos de cánulas, vienen a veces con el soporte para poner el agua destilada, ponerle siempre agua destilada, que no se nos seque, es un cuidado de enfermería que tenemos que tener, porque si se seca, obviamente el oxígeno va a salir caliente y seco, y ahí va a dejar de ser funcional, ¿sí? Hay algunas que vienen, como por ejemplo una marca que se usa bastante, que es el Humidoflow, vienen con cánulas y de acuerdo al tamaño del niño va a ser la cantidad de litros que aportan por minuto, y esto hay que tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver acá, la más chiquitita es la rosa, que da 6 litros por minuto, ¿sí? Entonces, si nosotros a esta cánula queremos hacer que dé 8 litros por minuto, nunca va a llegar porque lo máximo es 6 litros por minuto, ¿sí? Si yo quiero dar 8 litros por minuto, tengo que poner la celeste que da hasta 15 litros por minuto, pero si yo intento hacerlo de otra manera, no va a funcionar, ¿sí? Porque a veces dicen, bueno, le pongo la rosa y le pongo hasta 8. Por el diámetro hace que no dé más flujo del que figura, ¿sí? Puede ser que se conecten a la tráqueo. Que yo recuerde, no, porque en realidad lo que nosotros necesitamos es justamente que sea cánula nasal. No sé, Andrés, si vos te acordás de haber visto que lo conecten al dispositivo tráqueo. Yo no lo he visto, que el alto flujo no, sí, el No, respirador, la asistencia ventosa claro, respiratoria sí al tubo. Y ahí nos claro. están diciendo de capacitar de alto flujo en pediatría. No sé qué equipos tienen. Después, ahora después cuando salimos de este tema hablamos, no me acuerdo quién nos preguntó ahí, pero es Sí, depende del equipo que ustedes tengan en el servicio. claro. No hay problema de eso. Sí, sí, para ver cuál de los equipos que Claro, tiene. Igual son todos muy parecidos. Es como que sabes manejar un equipo y los demás son todos muy similares. Por ahí sí, algún control que tiene algún secreto, pero en general son muy fáciles de usar, son así como sí. intuitivos, ¿sí? Y Que uno dice, también bueno, sí, perdón, quiero decir que también se pueden hacer caseros el alto flujo, porque hay algunos lugares que no tienen los equipos y uno mezcla el aire y el oxígeno, también lo podés hacer con tubuladuras. Pero bueno, de eso después también lo charlamos. sí, 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 hay formas de hacer Sí, 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 por eso. con el Hemos viejo, visto de todo, María. sí, 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 con respiradores que ya no Sí, funcionan más, de viejos, se sí, hacen bueno, sí. injertos para poder hacer. Sí, es muy, ya les digo, los que trabajan en clínica por ahí nos van a mirar como diciendo, ¿qué están ¿Qué diciendo? están Bueno, a diciendo? veces no hay recursos y aparece la creatividad de los enfermeros a ver cómo podemos hacer, ¿sí? No tengo el aparato que corresponde. Bueno, voy a usar Claro, un blender, voy a buscar de qué claro, manera adaptarlo y lo vamos a claro. armar, ¿sí? Sí, así Siempre, es. sí, sí, nosotros con cinta arreglamos todo. No, no, con cinta no, pero a veces se pueden hacer algunas cosas como para que el chico lo que necesita lo reciba. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a usar estos dispositivos? Bronquiolitis nos viene bárbaro porque ayuda para que ese chico pueda respirar mejor, para que disminuya la frecuencia respiratoria, para que disminuya la frecuencia cardíaca, para que Sí, tenga, ¿sí?
Hacemos artesanías, dice Sí, también en las sí, sí, clínicas. sí, es igual. Sí, ¿vieron que Gracias, se habla gracias, de Constanza. hablan de la ciencia y el arte de ser Sí, enfermeros? Bueno, mucho del arte tiene que ver con esto, decir, no tengo con qué hacerlo, y uno dice, ¿para qué? Algo vamos a pensar y lo vamos a hacer. Bueno, y la verdad que a veces se hacen cosas muy buenas con muy pocos recursos, vieron que está muy bueno. sí. Sale la inventiva ahí, la creatividad enfermera. Para bronquiolitis viene bárbaro, para laringitis también puede servir, ¿sí? Cuando está la inflamación de la laringe, puede llegar a usarse, no se usa tanto. En neo, cuando está el síndrome de También. distrés respiratorio, tanto sea en recién nacidos términos o pretérminos, se usa también. Como un paso acá al revés. Yo tenía el niño que estaba intubado en ARM, bueno, a veces en vez de destetarlo y automáticamente que pase a otro tipo de dispositivo, es como que lo bajo un escaloncito y se lo coloca en terapia de alto flujo, ¿sí? Y para cardiopatías también se usa, que bueno, en la internación lo hemos visto un par de veces con niños que lo que tienen es una dificultad respiratoria, pero por un problema cardíaco, ¿sí? No es porque tengan cualquier infección, o neumonía, broncodisplasia, no. Es por un tema cardíaco y a veces el alto flujo ayuda a que mejore. Bien, Acá está la escala de tal que está modificada y donde se ve la severidad, ¿sí? De 5 a 8 se considera moderada y más de 9 ya es grave. Por eso les Sí, digo que nosotros en el hospital 7-8 generalmente va a internación porque se sabe que va a necesitar oxígeno y soporte. y esto está bueno para tenerlo plastificado, nosotros como enfermera, lo tenemos plastificado como algo más que tenemos ahí al lado de la carpetita de Franco, ¿vieron? Lo ponen ahí y cuando ustedes tienen que hacer una valoración de un paciente con alguna dificultad respiratoria, van con el score de tal, y también es de buena práctica, porque entonces ustedes también pueden decir, uy, tiene tanto, tiene esto, no sé, es leve, bueno, entonces ya no tengo que andar pidiendo el equipo para el alto flujo, que a veces no lo tienen en la unidad, y lo tienen que estar pidiendo en terapia, o lo tienen que buscar en terapia intermedia. Esto también es Sí. para anticiparnos. Acuérdense en que nosotros tenemos que anticiparnos a todo, porque para eso estamos, ¿sí? Estamos viendo, estamos valorando, para no andar corriendo. Eso es lo que nos hace que nos anticipemos y que nos comuniquemos también. Sí, bueno, con respecto a esto de planificar, si uno tiene un niño que lo tenemos ya con una máscara con reservorio, ¿sí? Que está aportando una FiO2 de 50, 60%, vemos que la dificultad respiratoria no disminuye, ¿sí? Más bien todo lo contrario, lo que se puede hacer es ir preparando este equipo. ¿Por qué? Porque como tiene un calentador, para que caliente esa agua destilada y empiece a humidificar y esa humidificación sea realmente activa, necesitamos que esa agua esté caliente. Y acá a veces viene también la pelea con a veces otros colegas que nos dicen ponele ya el tafo. No es una urgencia, nosotros lo que tenemos que hacer es preparar todo el equipo tranquilos y dejar que caliente. Entonces eso nos va a llevar 20-30 minutos, ¿sí? Mientras tanto va a tener otro dispositivo de oxígeno. Pero está bueno plantarse y decir con fundamento, yo a ver, voy a preparar el equipo, lo voy a colocar, pero no se lo voy a poner frío, ¿sí? Porque no cumple su función, no tiene sentido. Si el niño necesita pasar a tafo, perfecto, preparo todo y luego conecto una vez que el oxígeno esté humidificado y caliente, ¿sí? Hasta que no llega la temperatura no se conecta. Si es tan urgente, en realidad no debería pasar a tafo, sino debería pasar a otro sistema, ¿sí? Mientras tanto puede seguir con el sistema de oxígeno que tiene, ¿sí? Porque a veces van a ver que trabajando pasa que es, bueno, ya. No, porque no se justifica, ¿sí? Y después otra precaución que se suele tener antes de colocar el dispositivo es colocar una sonda nasogástrica abierta, porque nosotros después vamos a colocar las narinas y va a ser más dificultoso poder colocar la sonda una vez que está el equipo colocado. Entonces, muchas veces, si no lo indican, también es bueno recordarle a veces al médico, no querés que le ponga ahora la sonda, una vez que pongo la sonda, ahí sí conecto el equipo, protejo la piel y demás, pero una vez que ya está la sonda colocada va a ser mucho más fácil. Entonces, los beneficios. Esto de que tengo menos espacio muerto, disminuyo el gasto metabólico porque el aire ingresa calentito y tengo un poco de reserva de energía. Tiene mejor elasticidad pulmonar porque hace que esos alvéolos estén distendidos, ¿sí?
tiene menos resistencia inspiratoria, mejora el movimiento de los cilios, que se acuerdan que son como esos como pelitos que tenemos dentro de la vía respiratoria que hacen que... Siempre tiene que ir con sonda, perdón, preguntas de Rosa. Sí, te iba a No decir, siempre, pero en realidad se recomienda, porque si está en ayuno, tener la sonda nasogástrica abierta me ayuda a que ese abdomen esté menos distendido, para que ese estómago esté vacío. Si tiene que empezar a alimentarse, prácticamente imposible que pasemos de tafo y ayuno a succión. Entonces lo más probable es que si tengo la sonda se va a empezar a alimentar por sonda. Entonces no es 100% seguro, pero en el 90% de los casos la va a necesitar a la sonda. Entonces es preferible colocarla antes. Es como una recomendación que se hace de, que incluso los fabricantes te dicen, conviene colocar antes la sonda, y ya es como que hacemos todo el procedimiento también, porque imagínense, pobre chico, ¿no? Le pongo la sonda, lo conecto. Generalmente en ese mismo momento, si no lo tiene, se pone un suero, una venoclisis, ¿sí? Entonces son muchos procedimientos juntos, hacemos todo junto y lo dejamos descansar. exacto. Para después no tener que estar otra vez haciendo cosas, ¿sí? Pero bueno, se recomienda, ¿sí? Tiene presión positiva, ¿sí? Menos trabajo respiratorio porque el oxígeno va a entrar a presión. ¿Sí? Disminución de los chicos que van a ingresar a terapia, Claro. que eso para las familias es muy bueno, y es más probable que se pueda alimentar pronto. También es muy bueno eso, ¿sí? Ahí está el bebé con la canulita. Sí. Esto que tiene acá, con las cánulas que son nuevas, lo traen y tienen un hidrocoloide para proteger la piel. Que eso también hay que pensarlo, más cuando son estos bebés tan pequeñitos, que esa cánula va a quedar apoyada 1, 2, 3 días, 7 días a veces. Entonces tenemos que proteger toda esta zona. Si no trae hidrocoloide, hacer un recorte como un bigotito, y arriba se va a colocar esa sonda, esa cánula, perdón, ¿sí? Para que quede sostenido y que no quede apoyado directamente sobre la piel, porque después tenemos úlceras por decúbito en la zona de las narinas. Entonces está bueno, si lo trae, genial, y a veces cuando reesterilizamos eso ya después no va a estar, bueno, tomar esa precaución de hacer el recorte con hidrocoloide, colocar arriba y después a veces colocamos algún pequeño pedacito de Ipafix como para sostenerlo, porque en general, ya les digo, las primeras horas los bebés se los quieren sacar, están a los manotazos tratando de sacárselo, las mamás sosteniéndolo, hasta que se olvidan y se duermen, pero en los primeros momentos se los quieren sacar y esa sujeción a los costados está buena hacérsela. ¿Alguna duda? No, todos con el tafo full. La verdad que es muy buen sistema, está muy buen resultado, está muy, muy, muy bueno. Sí. Ya les digo. Sí, la verdad que es beneficioso, y además esto de que no lo separa de la familia también es fundamental. Y lo digo a nivel general, porque ustedes van a decir, siempre les hablo de neo, pero no, estoy hablando a nivel pediatría, en adultos, con el tema de COVID fue muy utilizado en adultos, y bueno, si bien no tenían visita ni nada, pero ellos estaban también más cómodos, ¿sí? Sí, aparte después una vez que empiezan a comer, por ejemplo, tienen la canolita acá y pueden comer, ¿sí? Sí, o pueden tomar la teta, está buenísimo. Sí. Con la No máscara, corta vínculo, no corta vínculo. Claro, Eso está muy bueno. bueno. Bueno, lo último, vamos que terminamos. Vamos Último que tema, terminamos. vamos de menos a más. Vamos a la traqueostomía, y este es el taller que vamos a hacer la próxima, ¿sí? Así que la pandemia nos obligó a usarlo, sí, es cierto. La pandemia nos obligó a aprender muchas cosas, ¿vieron? Este sábado le corresponde a los licenciados o enfermeros. La idea es que este sábado le corresponde a los enfermeros, y si algún licenciado puede ir, es bienvenido, ¿sí? Tal cual. Bueno, vamos a ver el tema traqueostomía. ¿Han trabajado con tráqueo? ¿Tráqueo con niños? ¿Tráqueo con adultos? Bien, van poniendo que sí. Con adultos, bien. Bien. En neopediatría, genial. Bueno, algunos que no, está perfecto. Bueno, vamos a ver un poquito del tema de cuidados. Esperen que se me perdió. Acá, con niños no, bueno, no pasa nada. A ver acá, a ver si me deja, porque ahora sí. ¿Por qué no quiere? Ahí está. Tráqueo. Díganme si ven la presentación de tráqueo. Ahí está empezando a girar la ruedita. Ahí está. Ahí va. Ahí está. El bebé con la tráqueo. Bien.
Bien, algunos sí, otros no. Yo sigo leyendo el chat. Sí, tal cual. Bien, traqueostomía. Esto suele dar un poquito de miedo, en adultos da miedo y en niños ni que hablar, y en neo un poquito más todavía, siempre, ¿no? Sí. Está bueno conocer los cuidados y qué cosas tenemos que tener preparadas, qué cosas tenemos que planificar para trabajar con un niño, un lactante, un recién nacido con tráqueo. Vamos a arrancar haciendo un diagnóstico, así que acá van a tener que contestar, si estaban cabeceando. Vamos a esperar sus respuestas en el chat. Y lo que les pedimos es que anoten sus respuestas positivas, porque después aparece ahí para que se evalúen a ustedes mismos qué conocimiento tenían. No los vamos a evaluar nosotros, sino que ustedes evalúen, ¿sí? Pueden contestar en el chat, como siempre, para ver qué opinan. Esperen que voy a cerrar esto, así veo bien. Bien. ¿Cuál de las siguientes consignas les parece correcta? La tráqueo es parte del sistema respiratorio, dice la una, conecta la laringe con los bronquios y permite el paso de aire desde los pulmones a la nariz. La 2, la tráquea forma parte del sistema respiratorio y el digestivo, al conectarse con esófago y laringe, y de ahí la posibilidad de broncoaspiración. 3, la tráquea es parte del sistema respiratorio y se ubica por detrás del esófago y comunica el laringe con bronquios. Oh, esto es anatomía. Oh, cuánta maldad, nadie contesta nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro. Bueno, la idea es que No. ustedes contesten, a ver, al Si es horno, la dice 1, Rosa. 1, 2 o 3. No importa, nos podemos equivocar, no pasa nada. Eh, Acá tenemos pelea, mira, hay respuesta eh, 1, respuesta 3, sí, respuesta dale. 3, respuesta 3. Bueno, la 1 dice que es respiratorio, laringe con bronquios, permite el paso de aire desde los pulmones a la nariz. Y la 3, que es la otra, dice, se ubica por detrás del esófago y comunica la laringe con los bronquios, ¿sí? Si yo elijo esta, me va a decir que no. No, claro. Bueno, lo que está mal en esta definición es que dice que está por detrás del esófago, ¿sí? Está la tráquea y atrás está el esófago, ¿se acuerdan? ¿Sí? Por eso también se puede hacer la traqueostomía. A ver si está acá la info. Anatomía de la tráquea, ¿sí? Nosotros vamos a tener por delante la tráquea y por detrás el esófago, ¿sí? Eso es lo que estaba mal en la definición. Así que la correcta era la 1. Bien. Muy bien. A ver en el chat si había más. Bueno, estaban todos entre la 1 y la 3. Está en Bien. la 1 y 3, sí. Bien, bien, bien. ¿Qué es una ostomía? Una cánula colocada en un órgano para poder respirar. Un procedimiento sencillo en el que con un elemento de uso común se abre un orificio en el cuerpo humano. O 3, un procedimiento quirúrgico para crear un abocamiento desde una víscera hueca. Que están medio Muy malvadas bien. las preguntas hoy, ¿eh? Tuvimos un día... Sí. Bien, estamos entre 2 y 3, parece. La mayoría van hacia el 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Bien. Tipos de ostomías, ¿sí? Acuérdense que ostomías tenemos un montón. Tenemos las colostomías, la gastrostomía, la traqueostomía, ¿sí? En este caso, no va a ser solamente para respirar, no va a ser con un elemento común, como vemos en las películas que lo hacen con una lapicera, ¿vieron? Claro. Eh, Te ahogaste y es- te hacen la traqueotomía con la lapicera. Ay, Con me la VIP, encanta, me con la encanta. VIP, porque con la azul encima. Sí, 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 no pasa nada. Me Sí. encanta que está esa creencia popular. Sí, es un procedimiento quirúrgico. ¿Mm? ¿Cuál sería la indicación Perdón, médica? María. Sí, Una vez ingresó un paciente adulto que sí. le habían hecho una traqueostomía con una lapicera en la Ay, terapia Dios mío. intensiva. O sea, no es un mito, no pasa en las películas, No, pasa en la No, realidad no, también. Sí, pero claro. es de no a mí creer. me causa mucha gracia que cuando hablamos con los estudiantes de esto, muchos me dicen, pero se hace con una lapicera, como que Claro. realmente creen que es algo muy sencillo, que uno clava una lapicera acá y ya está la tráquea hecha. A ver, Bueno, es muy común pasó, en la población, pasa. pasó. Pasó la vida. Tuvimos el caso. Mirá. Tuvieron, en carne propia. Bueno, ¿cuál sería la indicación médica para una traqueostomía? 1, patología crónica irreversible como cáncer, ¿sí? Múltiples causas, patologías crónicas y agudas, puede ser transitoria,
y todos los sujetos de cuidado que necesiten asistencia respiratoria mecánica para asegurar la vía aérea. Así que hay que elegir 1, 2 o 3. 1, 2 o 3. Hasta ahora vamos 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Mucha gente que no contesta nada. Bien, esta estaba más amable. Va ganando el 2 por goleada, ¿sí? No solamente va a ser para cáncer y no para todos los sujetos que necesitan asistencia respiratoria mecánica, va a ser para múltiples causas. Acá otra un poco malvada, si es lo mismo traqueostomía que traqueotomía. La opción 1 dice que son sinónimos, es lo mismo. La opción 2 dice que depende de la institución. En un lado le decimos de una manera, en otro lado le decimos de otra. Y la opción 3 dice que son dos cosas diferentes. A ver qué van poniendo en el chat. 1, 3. 1, sí. Bien. 1, 3. Va peleado el 1 y el 3, mira. Sí, sí. El que depende de la institución, no. Bueno, a ver si son sinónimos. No son sinónimos. No. ¿Sí? Son dos definiciones diferentes porque ostomía es una apertura artificial y tomía es incisión. O sea que traqueotomía es el corte, ¿sí? La incisión que se hace. Ostomía, traqueostomía está bien usado como cuando hablamos de la traqueostomía y los cuidados de traqueostomía. Si no, traqueotomía es la incisión. Y el último dice, para los cuidados hospitalarios, si creen que es necesario usar técnica estéril. Y acá seguramente podemos hablar largo y tendido de qué es lo que hacen en cada institución, ¿sí? La opción 1 dice que sí para disminuir infecciones, guantes y procedimientos estériles. La opción 2 dice que solamente técnica limpia con guantes ambidiestros. Y la opción 3 de acuerdo al sujeto de cuidado y sus preferencias. A ver qué están contestando. Y estamos entre 1 y 3 parece. La mayoría pone, apareció un 2, bien. Sí. Bien. Bien. 1, 3, 1, 2, viene variadito, variadito. Siguen votando, estéril siempre, me dicen por acá. Sí. Bien. El tema es que es cuidado hospitalario, ¿sí? Por ahí ustedes me van a decir, en la casa, muchos sujetos de cuidado que tienen tráqueo permanente usan guantes ambidiestros, pero están en la casa, ¿eh? Entonces, en realidad, dentro del hospital, lo que se recomienda es hacer con procedimiento estéril, ¿sí? Para disminuir las infecciones. Sabemos que en muchos lugares lo hacen con guantes ambidiestros, pero no es lo que sería. ¿Qué incluye cuidados? Los cuidados van a ser los cambios de cánula, la aspiración de secreciones, ¿sí? Eso es lo que La medición de la incluiríamos dentro de... sonda. Claro. La medición de la sonda es muy, muy importante que les enseñemos a los papás cómo tienen que aspirar esa tráqueo, que no se queden eternamente aspirando, porque no importa las veces que uno entra, si no, la entrada es cortita, uno ingresa sin aspirar, tomamos la medida de la tráqueo, ¿sí? Del largo de la tráqueo, ingresamos sin aspirar y aspiramos y salimos aspirando y no nos quedamos ahí del aspirar, como no nos quedamos aspirando, no, entramos y salimos, estamos entrando directamente, como si entrábamos directamente a los pulmones. Así que imagínense ustedes todo lo que hacemos si estamos aspirando muchos segundos ahí. Claro. Esto es entrar y salir, ¿sí? Menos de 10 segundos, bien. Bueno, y acá es para que se autoevalúen si tuvieron una o ninguna correcta. Estamos complicados, ¿sí? 2, 3 correctas. Se puede mejorar, está mal pero no tan mal. Y 4 o 5 correctas, excelente. Bueno, ¿sí? Cada cual sabe, no les vamos a tomar No. Les vamos a tomar a ver cómo le fue a cada uno. No. Claro. Dejémoslo para cada uno. Traqueostomía, los cuidados. A ver, vamos a recordar un poquito. Voy a repasar anatomía. Bien, esa es la idea, que sirva para eso. Sí. ¿Sí? A todos nos pasa que por ahí nos ponemos a pensar y decimos, uy, ¿cómo era esto? Es un procedimiento quirúrgico, tiene riesgo de infección, obviamente. En las primeras horas, cuando está la tráqueo recién hecha, el riesgo mayor que tenemos va a ser de hemorragia, de neumotórax, porque a veces se llega a punzar la pleura y hacen neumotórax. Y después,
tardíamente el riesgo que más aparece es de infección y de granulomas, que aparece por lo que decía André, esto de que se mete la sonda, se pasa de largo, el largo de la cánula, y se termina lesionando la mucosa de la tráquea. Si se hace un granuloma, después de a poco vamos a tener cada vez más dificultades para la respiración, porque se empieza a achicar el tamaño, la luz de la tráquea, ¿sí? Y también puede producir sangrado. Entonces es muy importante ese cuidado, ¿sí? Los cuidados de enfermería son fundamentales, y la traqueostomía se va a realizar entre el segundo y el quinto anillo. Por eso uno se ríe cuando dice, ay, lo hacemos con una lapicera, ¿sí? ¿Dónde lo vas a hacer con la lapicera? ¿A qué altura? ¿Sí? Contaste los anillos, lo ponemos a ojo más o menos, ¿sí? Bueno, muy complejo, un procedimiento quirúrgico. En algunos lugares lo van a hacer dentro de las habitaciones, pero lo ideal sería hacerlo dentro de quirófano. A veces en la urgencia se hace en la guardia, en el shock room, pero lo recomendable es hacerlo dentro de quirófano para menos riesgo de infección. Sí, ¿puedo decir algo, María? Por lo Puede, general, señora. una traqueotomía es programada, Sí. ¿sí? Por lo general se programa, entonces se hace en quirófano, sí. Sí, que se haga de urgencia es muy raro, en casos, por ejemplo, de quemaduras de vía aérea Claro, superior, pero muy claro, raro. Lo exactamente. normal es que sea un procedimiento programado, Sí, ¿sí? programado. Tipos de cánulas. Esta que ven acá es la cánula que se usa para fonación. Es más común que la veamos en adultos que en niños, ¿sí? Que como las personas el aire no pasa por las cuerdas vocales, no podrían hablar. Estas cánulas vienen con esos pequeños orificios que están acá, ¿sí? Este que tiene el fondo rosa, que les permiten ocluir la salida del aire y hacer que el aire atraviese las cuerdas vocales y puedan hablar. Son cánulas de fonación. Las que más vamos a usar nosotras son estas cánulas que tienen estas amarras, ¿sí? Para sujetar alrededor del cuello, que van a tener un obturador, que es algo parecido a un mandril, para colocarlo, que después se retira. Van a tener un balón que se va a insuflar con aire, las pestañitas que van a quedar hacia afuera, ¿sí? La cánula exterior y una canulita interna. El globito. Esas son las más comunes y van a venir en distintos tamaños para los niños y para los neos. De acuerdo el cirujano coloca un tamaño, nosotros tenemos que saber qué tamaño tiene, que esto va a estar en las pestañitas, va a estar indicado qué French tiene colocado el niño, por si hay que hacer un cambio tenemos que saber, ¿sí? Por supuesto, ese es un cuidado de enfermería básico, saber qué French tiene colocado para si hay que hacer un cambio, yo tengo que tener otro listo por si pasa algo con esta cánula. La cánula y un tubo endotraqueal del mismo tamaño por las dudas, porque a veces se sale y como que queda, como que es difícil, se dificulta colocarla nuevamente, pero si tenemos un tubo endotraqueal, le colocamos el tubo endotraqueal del mismo French. ¿Sí? Eso es importante saberlo. Sí. ¿Cuándo se va a usar? Bueno, lesiones de cuello-boca, parálisis, intubación prolongada, la estenosis, cuando hay malformaciones, cuando hay un cuerpo extraño que impide el pasaje de aire, ¿sí? Como un último recurso, o cuando se inhalan corrosivos también, ¿sí? Esto que aparece acá está muy buena la imagen, que Perdón, es lo que María, vamos a... Sí, ¿puedo perdón. decir algo? Que sí Puede. es verdad que los niños, en los recién nacidos, digamos, no utilizamos con balón, eso es verdad, no se utiliza con balón, por eso es el cuidado mayor que tenemos que tener que no se decanule, ni bien viene de la cirugía. Es sumamente importante, el cuidado es el primer cambio en el hospital lo hace Otorrino. el otorrino. El otorrino. Se me había ido el nombre, el otorrino. Sí. El primer cambio de cánula y todo, y curación y todo eso lo hace el otorrino, ¿sí? Salvo que ocurra algo, pero si no lo hace el otorrino. Y es Y importante cuando... que la enfermera esté al lado cuando hace el cambio y por supuesto, por sobre todo, que esté la mamá o el papá o quien vaya a estar al cuidado de este niño para que vaya aprendiendo, ¿sí? Que en definitiva después se lo va a llevar a la casa con esta traqueotomía y va a tener que hacer el cuidado y todo lo que implica. Después uno los ve y tienen un manejo de la traqueotomía terrible, los padres se les va el miedo, Sí, pero bueno, nos dan clases a nosotros. cátedra a nosotros de cómo hacerlo, sí, es Sí. verdad. Esto que aparece en la imagen está bueno tenerlo en cuenta, que cuando vamos a trabajar con la tráqueo se coloca, ¿sí?
una toallita, algo por debajo de las escápulas para hacer un sobresalto y que quede extendido el cuello y yo tenga un mejor lugar para poder trabajar. Porque obviamente el niño lo que tiende es a flexionar y a no permitirnos que podamos trabajar. Después, otra cosa que aparece acá en la imagen que también está bueno es que para ajustarlo y saber hasta dónde ajustar, tiene que entrar un dedo alrededor del collarín que se va a poner, ¿sí? Para que no quede ni demasiado suelto que se va a salir, ni demasiado ajustado, porque estoy sobre el cuello, ¿sí? Estoy comprimiendo el cuello. A veces da duda eso de decir, bueno, ¿hasta dónde apretamos? ¿Sí? Permeabilidad de el traqueostoma, fundamental. Eso es el mayor riesgo que tenemos, es que ese traqueostoma se llene de secreciones, esas secreciones se vuelvan duras y termine obstruido. Si se tapa ese traqueostoma, no respira. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aspirar secreciones. En este caso, la aspiración de secreciones generalmente es 1 o 2 veces por turno de 6 horas, porque las secreciones son constantes, todo el tiempo el paciente está produciendo secreciones porque tiene un objeto extraño dentro de la tráquea, entonces son pacientes que tienen todo el tiempo secreciones. Es necesario aspirar, pero bueno, acá esta imagen está dentro del material que nosotros le compartimos. Lo que tenemos que ver es que esta cánula no vaya más allá del límite, ¿sí? La cánula de aspiración de la cánula de la tráquea. Debería aspirarse solamente dentro de la cánula, no más allá, no tocar la mucosa de la tráquea, para no lesionarla. Sí, y Yo un no voy a detalle, aspirar secreciones de la tráquea del paciente, sino de la cánula. sí, y un detalle importante que por ahí, bueno, nosotros en el hospital aspiramos con sondas de alimentación, que recuerden que esas sondas hay que cortarlo con algo estéril también, la punta, porque si no queda roma, ¿sí? Y hasta que uno quiere, si uno toma la medida de la punta de la sonda, para que no traspase, para que no pase el largo de la cánula, no vamos a alcanzar a aspirar lo que tenemos en la punta de la cánula, ¿se entiende lo que digo? En la base, porque como es Roma, no aspira, está fenestrada a los costados. Entonces, como es justamente sonda para alimentación, no es sonda de aspiración. Sí. En algunos lugares está la sonda de aspiración que ya viene con la punta Roma, redondita y abierta para aspirar. ¿Se entiende? Sí. Está la sonda. Preguntan si se mide, y sí, se mide antes y Sí, dejamos una medida en la cabecera de la cama de cuál es el tamaño que yo tengo que tener de esa sonda para no pasarme y no lesionar la tráquea. claro, y ¿Sí? siempre Eso, fijarse el French de la cánula, porque puede ser que o que se le pusieron una más grande, porque tenía mucha pérdida peritráqueo, o le pusieron una más chiquitita y es más corta. Siempre uno como enfermero tiene estas cosas, tiene que asesorarse uno solo, o uno. Por más que nos digan, nosotros, bueno, está bien, esta es la medida, perfecto, yo la corroboro. ¿Sí? Es una cuestión de seguridad también para uno y para no producir más daño del que tiene la persona. sí. Hay que humidificar para hacer que esas secreciones sean más fáciles de poder extraerlas aspirando, y si es necesario se instila con un par de gotitas de solución fisiológica, ¿sí? La cantidad es 0,3, 0,5, Sí, muy muy poquito. poquitas, ¿sí? Que a veces da impresión porque uno dice, ¿cómo le voy a poner líquido en la tráquea? Bueno, eso sirve para que se moje esa secreción y que sea más fácil poder sacarla, ¿sí? Y por supuesto tener siempre el material para, se obstruyó, que lamentablemente pasa, se tapó Sí. esa cánula con secreciones, bueno, tengo que tener otra para hacer un cambio rápido. Cuando vayan el sábado le vamos a mostrar un video de cómo se hace el cambio y lo vamos a practicar, que no es muy difícil, es una técnica bastante sencilla, pero tenemos que saber hacerlo, porque si se obstruye hay que hacer el cambio ya, ¿sí? No podemos esperar. Y después como Cuidados, higiene, sí, como hábito, ¿eh? ¿no? Digo que después como higiene también, porque a veces uno Sí, lo tiene que bañar al niño, lo que sea, y tenemos que aprender a cambiar las sí. gasas que tiene, cómo sujetarlo, mirar, hay que verle cómo está la pielcita debajo Sí. de todas Como esas estamos amarras que viendo, tiene. Claro, como ahí, por estamos ejemplo. viendo acá, claro, el tema de la piel, porque esto Ah, también, a ver, tiene un objeto extraño, tiene un orificio, está apoyado todo el tiempo. Bueno, tengo que ver cómo está la higiene. Acá suele llenarse esta piel periostoma de secreciones, hay que sacarlas, hay que lavar esa piel, ¿sí? Hay que ver que no se infecte, cambiar esas gasitas, muy importante.
Saben que veo el chat. Sí, Cambio de cánula, bueno, sí. sí, se cambia todo. Todo, sí. Educación a la familia. Bueno, la persona tiene que saber los cuidados básicos, ¿sí? Para poder ayudarnos, saber las señales de alarma y tener estas cajitas que están preparadas con todas las cosas, ¿sí? Eso es muy importante. La familia tiene que saber qué tiene que tener, esté en la casa o esté en el hospital. Y nosotros, Sí, por supuesto, verificar que lo tenga, ¿no? Obviamente. sí, por lo general cuando se internan las mamás ya en pediatría, donde vayan, ellas van con su cajita toda lista preparada, su Sí, tijerita, su tráqueo, la verdad que sí, las es muy gasas, bueno. el Sí, tubo, todo, tienen lidocaína también, porque eso todo. facilita el ingreso. Entonces Sí, casi siempre tienen como un tapercito así con todas las cosas. Y si no lo tienen, tenemos que enseñarles a que lo qué tengan. cosas tienen que tener y después cómo hacerlo, ¿sí? Que ya, bueno, como decía Andrés, generalmente el primero lo hace el otorrino y después ya lo empieza a hacer la mamá con el enfermero y después es la mamá sola. Exacto. Que a veces cuando vamos con estudiantes aprovechamos a que hagan el cambio de cánula y la mamá es la que les enseña, está buenísimo, ¿sí? ¿Cómo sujetar la cánula? Bueno, una vez que se hace el cambio o una vez que limpiamos la piel periostoma o que cambiamos la gasita, tenemos que asegurarnos de que no se produzca una decanulación accidental, entonces vamos siempre a sujetar y dar la vuelta. Estos tipos de dispositivos están bárbaros y estos collarines que ya vienen, la realidad es que nosotros muchas veces no tenemos y terminamos haciendo un invento con Con lo que gasitas, ¿sí? tengamos. Con lo que haya. Lo que tratamos es de acolchonar alrededor del cuello para que no haya lesiones por la fricción, por la sujeción, ¿sí? ¿Con qué se limpia el periostoma? Mira, por lo general se le pone un poquito de clorexidina y le pasás por alrededor y lo que vos tenés que pensar que tiene que estar seco eso. ¿Sí? Bueno, ya terminamos, porque ya son las Sí, 8. ya estamos. Prevenir infecciones, bueno, les pongo el porqué, obviamente por el tema de que tengo una vía de entrada ahí, tengo algo que está, un cuerpo extraño, ¿sí? Una abertura que no es lo esperable, entonces tengo más riesgo de infecciones respiratorias, ¿sí? Apoyo psicológico, sobre todo cuando los niños son más grandes, esto de la imagen corporal, del aislamiento social, que no pueden comunicarse, que no pueden hablar, es un montón para pensarlo. El chico que va a la escuela con una traqueostomía, hay chicos que van a la escuela con la tráquea, Sí. necesitan apoyo, ¿sí? Diagnósticos de enfermería, sobre todo lo que es limpieza ineficaz de la vía aérea, riesgo de la piel periostoma, que haya alteración ahí de la integridad cutánea, riesgo de infección y trastorno de la imagen corporal son los más importantes, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos como clave acá para ir terminando? Procedimiento quirúrgico, riesgo. Nosotros sabemos que es un procedimiento quirúrgico y que puede haber riesgos que son lógicos, porque es un procedimiento invasivo, ¿sí? Tenemos que valorar todo el tiempo si ese niño o ese lactante necesita aspiración, cómo está la piel, ¿sí? Y la educación para las familias. Necesitamos trabajo interdisciplinario, estamos ahí trabajando con el otorrino, con el kinesiólogo, con el médico, estamos aprendiendo todo el tiempo. Mantener la permeabilidad y manejar las secreciones, ver los riesgos, esto de que en cualquier momento se puede salir la cánula, bueno, no voy a vivir aterrada, pero voy a tener todo preparado por si pasa, y saber hacerlo, y valorar la parte psíquica y social, porque las familias, cuando tienen un chico con tráqueo, por supuesto que están también, no es muy simple la situación, ¿sí? Si es una traqueostomía transitoria, a veces es más sencillo, y cuando es algo permanente y que saben que va a ser toda la vida, bueno, también vamos a tener padres que a veces no son tan fáciles de llevar, que son muy exigentes, pero bueno, hay que ponerse en el lugar de ellos y entender la situación que están pasando de por qué son de esa manera. Se vuelven a veces sobreprotectores, demandantes. Es lógico porque se sienten que ellos son los guardianes de ese nene, ¿sí? Sí, ¿Dudas, totalmente. consultas? Después les vamos a compartir un video que está muy bueno Sí. del cambio De de tráqueo que cánula. lo hizo justamente el otorrino, que fue una forma de. Íbamos preguntándoles a todos cómo querían que se le cambie las tráqueas a los chicos, qué sé yo, y fuimos a la fuente directamente, que es justamente que hace las ostomías, las traqueotomías, y nos facilitó un video él, así que estuvo genial, porque van a aprender de cómo él quiere específicamente que se le haga el cambio, ¿sí? Y aparte para darle seguridad y que, bueno, así del mismo video que nos hizo a nosotros, se lo facilita a los padres, así que está bueno tenerlo.
Bueno, Bueno, no sé si... ¿tienen dudas? ¿Quedó alguna duda con respecto a la simulación del sábado? Brenda levantó la mano, dice. Brenda. Abre. ¿Se escucha? Sí. Ah, hola. Es la primera vez que puedo verlo completo. Siempre lo veo grabado. Bueno. Porque cada vez que me pongo, siempre estoy trabajando. Entonces yo digo, bueno, listo, me puedo poner a ver. Y siempre tengo que salir a trabajar. Entonces me pierdo todo y después lo veo grabado. Siempre Así ingreso. es la primera. Y aparte muy interactivo, muy bueno. Me encantó. Muchas Qué gracias. bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad que una experiencia re linda. Para mí todo lo que es nene, neonato, pediatría, todas esas cosas es todo nuevo por lo menos yo que trabajé siempre con adultos, bueno, no, y verlo de esta perspectiva, la verdad que está muy bueno. Menos mal que solamente llegaron a ver la CAFO los chiquitos y no el helmet, que era esa cosa grandota que parecía el de los marcianos. Claro, lo otro que ponían. Sí. Claro. Sí. Terrible, Es feo. terrible. Y no sé si, por ejemplo, le han pasado, viste que en la CAFO la terapia de oxígeno siempre es por la nariz, entonces siempre le pedimos a los pacientes que para evitar la fuga de oxígeno cierren la boca. Cierra la boca. Porque Claro, la boca entonces, es el PEP. El PEP, lo que te mantiene los alvéolos bien abiertitos. Si no, eso explota. claro. Y le pudimos, lo que hicimos, no sé si pasó en otros lugares, pero pudimos adaptar las máscaras y hicimos tipo una MAFO, viste, una máscara de alto flujo. Hasta ahí llegamos. Sé que había, pues estaba justo viendo una pregunta de alguna de las chicas, sé que hay para traqueotomía, pero no la llegamos a ver. Claro, no, nosotros no. No, para tráqueo no hemos usado. Pero No. sí, debe haber, seguro, y aparte algún invento, si no está, lo vamos a Sí, inventar. si le ponen la asistencia mecánica respiratoria que está seteado y tiene alto flujo también, porque justamente tiene 8 litros, o sea que puede tranquilamente tener un alto flujo. Sí, seguramente que sí. Así que, bueno, bueno, no, nada, eso, gracias. La verdad que estuvo muy Bueno, bueno, gracias a vos. muy interactivo, muy bueno. Así que, Genial, genial. Bueno. Bueno, nos vamos a ver el sábado, Bueno, entonces. recuerden, el lunes y martes de la semana que viene va a estar habilitado el examen de los temas 3 y 4, ¿sí? Los de esta clase y los de la clase anterior. Así que no se olviden, va a estar habilitado 48 horas, tienen tiempo, así que bueno, cualquier inconveniente nos mandan un mail. Sí. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, Hola, chicas. Sí, Hola. Bueno, es que yo entré tarde, entré 6:30, no sé qué hablaron el tema de las prácticas del sábado. El que pueda ir el sábado, sí que se anote. Igual ya nos han comentado porque teníamos la idea de tal vez unificar, ¿sí?, todos los grupos este sábado, pero ya nos comentaron que hay chicos que este sábado no pueden, ¿sí? Yo sí Que, puedo bueno, ir este sábado porque estoy en Mar del Plata. Bien, perfecto. Bueno, pueden ¿A qué hora sería? sumarse, ¿sí? 9:30, 10:30 u 11:30. Lo que sí, traten de ingresar al link del Drive y anotarse. Igual vaya. Bien. ¿Sí? Listo, perfecto. Pero esos Muchas son gracias. los 3 horarios, los 3 turnos. Sí. Gracias. Bueno, chicas. Genial, entonces la clase va a quedar grabada, le vamos a habilitar también la bibliografía. Hay bibliografía, ¿no, chicas, para este tema? Sí, ya está habilitada. Seguro La que habilitamos sí, así que bueno. antes de la clase. Bueno, quedó. Bueno, chicas, la verdad, buenísimo, como siempre, como dicen, muy interactivo, ida y vuelta lo hace como un poco más súper llevadero y bueno, nada más que decir. Buenísimo. Bueno, nos estamos viendo nos vemos entonces. el sábado y las que no, buen fin de. Bueno, chau. buenísimo. Dejamos de grabar.